Hola chicos, señoritas. Ok, están hoy bastante callados, ¿eh? Vale, listo. Entonces, vamos a empezar con la primera unidad del curso de modelado de sistemas dinámicos, en donde vamos a hacer una breve introducción. Digo breve porque recordarán, la semana pasada les decía que en cuanto a lo que va a aparecer aquí en las diapositivas, pues es obvio que ustedes podrían, por ejemplo, remitirse a alguno de los documentos, de los libros que están propuestos, o bien sea en el PAE, o bien sea los que se ponen al final de cada una de las presentaciones, en donde pues una gran mayoría de la información que se obtiene de esa bibliografía propuesta, pues es la que va a aparecer acá, pero no toda, ¿ok? Entonces, si ustedes hacen un contraste directamente con lo que estamos o lo que colocamos directamente en las diapositivas, se darán cuenta que realmente es el resumen del resumen de un megaconjunto de contenido, pues que contiene o que tiene más bien lo que sería la introducción al modelado de sistemas dinámicos, ¿ok? Parte de la información se extrae directamente de libros que son de control automático o simplemente del área de control, libros de modelado de sistemas dinámicos y obviamente libros de señales y sistemas. Por eso les recordaba la semana anterior que es importante que no se les olvide y de por sí que vuelvan a recordar un poco aquellos fundamentos y toda aquella información que ustedes recabaron en ese curso. En señales y sistemas, esa información es indispensable, fundamental para este curso, ¿ok? Entonces, por favor, los que de pronto hayan olvidado un poco la información, hayan olvidado un poco lo que es los temas que se tocaron en ese momento, les recomiendo que empiecen a leer y a hacer un repaso de toda esa información, porque aquí pues asumimos que ya la vieron, ¿ok? Entonces, bien, en esta primera sesión pues vamos a definir lo que es un modelo, ¿ok? Un modelo como tal, y lo definimos de esta manera muy general, es una abstracción mental y simplificada, aparece en la parte final de la diapositiva, ¿no? Al hablar que es generalmente una abstracción mental, estamos diciendo que los únicos que tenemos la capacidad de poder modelar sistemas somos los seres humanos, las personas que tenemos esa capacidad de buscar una representación mental. Y la abstracción, como su nombre lo indica, es tomar elementos, ¿cierto?, de algo que nosotros queremos entender en nuestro conocimiento o dentro del conocimiento que tenemos, ¿cierto? Es extraer aquellos elementos, aquellas características, aquellas propiedades de lo que yo quiero comprender. ¿Listo? Lo que está a mi alrededor me entrega información y esa información es la que me permite construir mentalmente lo que es el modelo, ¿ok? Siempre empiezo el curso pues tomando algún tipo de ejemplo y por los ejemplos más prácticos son aquellos en donde decimos, bueno, ¿cuál es para ustedes el modelo de vehículo que desearían tener cuando se gradúen? Si su papá, por ejemplo, o su mamá, o su abuelo, su tío, etcétera, se lo quisiesen regalar, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de eso, pues nos vamos a dar cuenta que dependiendo de la persona, dependiendo de los gustos, dependiendo de las características que esté buscando, pues seguramente el modelo para una persona podrá ser una camioneta, como para otra persona podría ser un auto deportivo, como para otra persona no quiere vehículo de 4 ruedas, sino quiere uno de 2, entonces probablemente sería una bicicleta de estas bien finas, en fibra de carbono, o de pronto sería una moto. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a darnos cuenta o vamos a referenciar que todo modelo como una representación que obtiene características, parámetros, información del entorno, se lleva a nuestra mente, se lleva directamente a nuestro pensamiento y dependiendo de los esquemas mentales que nosotros tengamos, nosotros armamos ese modelo, lo imaginamos, lo tenemos, ¿cierto? De alguna manera representado en formas diferentes. En formas que nosotros podemos decir, hey, yo lo puedo representar, por ejemplo, el modelo que tengo en este momento del vehículo que a mí me gustaría, lo tengo en este momento en la cabeza, lo quiero representar ante ustedes, pues puedo utilizar, por ejemplo, una herramienta como puede ser el dibujo. Y entonces inmediatamente hago un dibujo, hago un bosquejo, ¿cierto? Y de una manera diagramática, de una manera directa sobre un esquema, yo puedo a ustedes hacerles entender lo que yo tengo en ese momento en la cabeza, ¿ok? Otra forma de hacerlo como sería utilizando el habla convencional y entonces yo podría describirles a ustedes, ¿cierto?, algunas características de ese modelo de vehículo que yo quisiera y entonces les puedo decir el color, les puedo decir el tipo de llanta, les puedo decir el tipo de cojinería, les puedo dar la marca, les puedo dar una referencia de un modelo específico, les puedo decir si de pronto lo quiero o no lo quiero con ciertas características personalizadas. Entonces, basados en eso, yo puedo tener muchísimas formas de representación, ¿ok? Pero, de una manera general, un modelo es precisamente eso, ¿no? Es un componente mental, es una forma en que nosotros podemos esquematizar, que nosotros podemos adquirir la información de nuestro entorno, ¿listo? Y también, pues obviamente la podemos exteriorizar, la podemos entregar, la podemos mostrar, ¿ok? Entonces, basados en eso, aquí dos elementos muy importantes en los modelos que son el análisis y la síntesis.
El análisis que tiene que ver directamente con cómo nosotros, ¿cierto?, tomamos todo ese montón de información que tenemos del entorno, que nos va a permitir crear nuestro modelo. Toda esa información la organizo, ¿cierto?, de tal forma que me cree un esquema complejo, un esquema jerárquico, un esquema que tenga todos esos elementos interconectados entre sí. ¿Listo? Y de una manera, obviamente, lógica, ¿cierto? Y que permita, pues más adelante, desarrollar la síntesis. Y sintetizar ya es que cuando tenemos ese modelo complejo en nuestra cabeza, nosotros podamos, ¿cierto?, entregar esas características acordes a las necesidades de las personas o de pronto del medio que requiera la información que tenemos en nuestra cabeza. Entonces miremos que modelar técnicamente es eso, es cómo llevamos todo a una representación, ¿ok? Mental humana, ¿vale? Entonces, si ustedes observan la definición, o bueno, la forma en que empieza como tal esta diapositiva nos dice, mire, esa representación general, ¿cierto?, normalmente puede tener dos elementos importantes. O bien sea, es la representación de una entidad física, algo que existe a nuestro alrededor, ¿cierto?, que es palpable, que es evidenciable, ya sea por nuestros sentidos o ya sea por instrumentos, o puede ser un elemento de tipo conceptual, que significa que no realmente tiene que existir en el mundo real, sino que existe en nuestra cabeza, ¿no? El concepto es bien interesante porque nosotros podemos tener algo no real, directamente esquematizado en nuestra mente, representado en nuestra mente, y lo podemos llevar después a una realidad. Por ejemplo, lo que sería un diseño arquitectónico, lo que sería, por ejemplo, un dibujo, ¿cierto?, una caricatura, un anime, cualquiera de esos elementos que no existen en la realidad, lo puedo llevar directamente a una representación. Entonces miremos que el modelado necesita hacer ese tipo de representación. O bien sea, represento elementos reales, físicos, o bien sea, represento elementos mentales. ¿Listo? ¿Qué características debe tener el modelo? ¿O qué es lo que hace realmente el modelo? Más bien, dentro de los modelos, ¿cierto?, se busca que un modelo sea capaz de describir, es decir, de entregarnos información suficiente, ¿cierto?, para poder entender de qué se trata el modelo, a qué hace relación ese esquema mental. Bien, debe ser capaz de definir, es decir, de darnos unas características puntuales, ¿cierto?, de tal forma que no sean ambivalentes. Cuando yo digo que quiero un carro rojo, estoy haciendo una definición del color. Entonces, otra persona no puede pensar en verde, no puede pensar en amarillo, no puede pensar en azul, porque si conoce lo que es el color rojo, pues técnicamente ya hay una definición formal de cómo es que yo quiero ese modelo. Entonces, miremos que la definición es entregar unas características lo más puntuales y precisas posibles, ¿ok? ¿Qué es copiar? Bueno, cuando hablamos directamente de los modelos lo que hacen es precisamente tratar de traer las características fundamentales del entorno o el elemento, entidad física o conceptual que yo quiero modelar, ¿cierto? Y hacer como tal una especie de comparación, porque eso es lo que vamos a hacer cuando nosotros copiamos, ¿cierto? Vamos a comparar esas características con otras que ya existen. De tal manera que si yo quiero, por ejemplo, decirles a ustedes, hey, es que a mí me gustaría, por ejemplo, un Lamborghini Aventador rojo. Entonces, para los que conocen autos deportivos dirán, ok, ya inmediatamente el profesor nos acaba de decir las características, nos dijo la marca, nos dijo el color. Ahora miremos, por ejemplo, en internet donde encontramos con esas características. Lamborghini Aventador rojo. E inmediatamente se despliega una cantidad de fotografías, de imágenes, ¿cierto?, de elementos que me permiten hacer esa comparación, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que ustedes seguramente verán que yo he tomado las características de una imagen que ya conocía, ¿cierto?, las he copiado y las he entregado a ustedes como información. Eso es copiar un modelo, ¿ok? Predice. Un modelo normalmente tiene la característica de que, basado en información previa relevante del modelo, nos permite poder entender cómo puede ese modelo comportarse más adelante. Si yo les digo a ustedes directamente, hey muchachos, si no aparece una sola nube en el cielo, ¿listo? Lo más seguro, y yo les predigo eso, es que va a hacer calor. Es que vamos a tener un día soleado. Es que vamos a tener un día luminoso. ¿Listo? Y entonces uno dice, espérame a ver 5. ¿Será que la predicción del ingeniero es buena? Claro, está tomando un modelo en donde uno dice, no hay nubes. Pues uno dice, por la lógica, no hay elementos que bloqueen el sol, por lo tanto vamos a tener sol. Entonces, muchas veces las características definidas o predefinidas en un modelo permiten entender qué puede pasar más adelante, en tiempo futuro, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una relación de eventos, tenemos una relación de parámetros, una relación de variables, ¿cierto?, que tienen un comportamiento. Y ese comportamiento es importante. Y miren que nosotros cuando hablamos desde el punto de vista del modelado matemático, del modelado analítico, del modelado experimental, va a haber información relevante que nos va a permitir hacer esas predicciones.
¿Qué puede ocurrir si más adelante? ¿Qué pasa si yo le añado más corriente a un motor? ¿Qué pasa si yo le quito más peso, por ejemplo, a una báscula? ¿Qué pasa si yo de pronto le agrego, por ejemplo, una variable más a mi ecuación diferencial? Entonces, nosotros tenemos esa capacidad dentro de lo que es la esquematización de los modelos de poder obtener información suficiente para saber qué va a pasar más adelante. ¿Por qué me paré tanto en esa palabra predecir? ¿Y por qué les digo tanto que es importante? Porque es que lo que se va a hacer al final cuando nosotros vamos a hacer simulaciones y obtener curvas características es eso mismo, es tener un comportamiento para que con ciertas condiciones yo diga qué va a pasar con ese elemento. ¿Qué va a pasar con la temperatura o la lectura de temperatura en un sensor si yo la aumento tantos Celsius? ¿Qué va a pasar con el sensor de flujo si yo abro mal la llave? ¿Qué va a pasar directamente con nuestro sensor de humedad si yo de pronto empiezo a dispersar más partículas de agua en el ambiente? Entonces, como yo ya tengo un comportamiento en forma de una gráfica, en forma de una ecuación, entonces yo ya puedo decir, va a pasar lo siguiente, vamos a tener un incremento en la corriente, vamos a tener un decremento en la resistencia, vamos a tener... Y eso nos va a entregar toda esa información y vamos hacia allá directamente, ¿no? A poder entender qué va a pasar si hacemos cierto o ponemos ciertas condiciones o ciertos elementos a nuestros modelos. Bien, esquematiza es porque nos va a entregar directamente algún tipo de elemento conceptual, normalmente conceptual, eso es esquematizar, que ya sea que yo lo pueda reflejar directamente en forma de un dibujo, ya sea que lo pueda entregar en forma de un conjunto de ecuaciones, lo que sea, me da a entender qué significa el modelo. ¿Ok? En un dibujo es muy sencillo. Si yo les dibujo a ustedes un triangulito en este momento, ¿cierto? Y de ese triangulito saco 3 líneas y dentro de esas 2 líneas, una de las líneas le pongo un más y a la otra línea le pongo un menos antes del triangulito, entonces es posible que los electrónicos entiendan que estoy tratando de esquematizar un amplificador operacional. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron ese esquema previamente. Me dijeron, ya, espérame, un amplificador operacional es un triangulito en donde yo tengo 3 paticas, de las cuales 2 paticas, una será la inversora, la otra la no inversora, la represento con un más, un menos, y la otra será la salida, e inmediatamente mi elemento ha esquematizado, ¿no? Los esquemas, los diagramas que nosotros utilizamos en electrónica, nuestros circuitos, ¿cierto? Son esquemas de lo que podría llegar a ser un circuito electrónico. Entonces, si yo les dibujo un transistor PNP, seguramente todos ustedes van a entender lo que significa eso. Esto es importante, ¿por qué? Porque no todo esquema, ¿cierto?, es entendible por cualquier persona. Si yo le pongo un circuito electrónico a una persona que estudia Derecho, a un estudiante de Derecho, o se lo pongo a un estudiante de Arquitectura que jamás en su vida ha visto circuitos eléctricos, lo más seguro es que el esquema no le dé información, no le sirva para absolutamente nada. ¿Por qué? Porque debe conocer los componentes de esos esquemas. Ustedes conocen un circuito electrónico y saben que es un amplificador porque ustedes conocen cómo se organizan los elementos, cómo se conectan los elementos y cuáles elementos deben ir dentro de ese esquema. Pero para otra persona puede que no signifique absolutamente nada, ¿ok? Y caracterizar significa que nos va a entregar, como su nombre lo indica, características propias, características definidas del modelo. ¿Listo? Cuando yo les digo, yo tengo en este momento un modelo de un vehículo en mi mente y este vehículo tiene alas. Inmediatamente no pueden pensar en una moto, a menos que existan las motos con alas, ¿bien? Pero si yo les digo, tiene alas, ¿cierto? Y aparte de eso anda a una velocidad hipersónica, entonces inmediatamente, ¿cierto? Estas dos características, velocidad hipersónica y de una vez les digo que tiene alas, miren que una de las propiedades es un fenómeno y la otra propiedad es un elemento físico, las alas, entonces casi todo el mundo dice las características de este vehículo, siendo esas dos las características principales me hacen meter a mí, ¿cierto?, a directamente pensar en un modelo de un avión. ¿Listo? Inmediatamente lo pienso porque es la característica fundamental de todos los aviones y sobre todo los aviones hipersónicos, ya inmediatamente uno diría un avión de combate, un avión de guerra. ¿Listo? Entonces miremos que la caracterización es importante porque obtener características es obtener elementos relevantes de los modelos. ¿Listo? Y estas características, estos esquemas, las definiciones, descripciones, etcétera, ¿cierto?, nos van a entregar una información que, siendo suficiente, nos permiten esquematizar, hacer muy buenos modelos. Cuando no hay suficiente información, pues vamos a tener un modelo que va a tener cierta incertidumbre. Y aquí es donde vamos a ver más adelante que vamos a tener problemas. ¿Por qué? Cuando un modelo tiene demasiada información, es muy sencillo trabajarlo. ¿Listo? Pero cuando un modelo tiene una información pobre, no suficiente, o que de pronto no me hace la caracterización completa del esquema mental, de esa representación mental, entonces yo no voy a poder formular un buen modelo. Por lo tanto, voy a tener que buscar algo que se conocen como las aproximaciones. ¿Ok? Voy a tener que aproximar un modelo. Y entonces aquí van a empezar a aparecer las complejidades de los modelos. Cuando un modelo es muy complejo, cuando un modelo no es tan complejo. ¿Ok?
Eso va a ser especialmente definido en parte por la información que nosotros tengamos del mismo. ¿Listo? Y bueno, esto es aplicado, los modelos son aplicados tanto a procesos como a sistemas, ¿no? O sea, procesos que son eventos, ¿cierto? Desarrollos que se realizan, tareas que se ejecutan y sistemas, pues que son elementos físicos fundamentales, ¿vale? Cuando hablamos de un sistema dinámico, debemos tener en claro que cuando le ponemos ese apellido dinámico, estamos diciendo que este modelo tiene un comportamiento que cambia en el tiempo o que cambia con algún tipo de característica. Debemos tener cuidado porque a veces cuando decimos dinámico nos imaginamos que todos los modelos se representan en función del tiempo y resulta que no. Hay modelos, la mayoría de los modelos, al menos los físicos, ¿cierto? Son dependientes del tiempo, ¿cierto? Muchos elementos, muchos procesos, muchos sistemas representados de entidades físicas reales, ¿cierto? Son dependientes del tiempo. Pero hay otros elementos, por ejemplo, también los conceptuales, ¿cierto? Ellos usan muchísimo esa tendencia de no utilizar el tiempo como valor independiente o como elemento de dependencia. Entonces, los sistemas dinámicos son aquellos que cambian constantemente en función a sus variables que denominamos como variables independientes, ¿ok? Para el caso general y que vamos a ver este semestre, vamos a hablar del tiempo como esa variable dinámica, ¿no? Los elementos cambian en el tiempo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Estos modelos de sistemas dinámicos se pueden llevar o bien sea desde formas gráficas o a formas matemáticas en donde nosotros podemos ver cómo se intercambia la información, cómo se intercambia la energía, cómo se intercambian las señales. Y esto nos lleva a pensar directamente a cuando vimos señales y sistemas, pues que un modelo es ¿qué? Es una caja en donde yo voy a tener unas flechas entrando y unas flechas saliendo. Voy a tener elementos o energía o señales entrando a ese modelito y señales o energía o información saliendo del modelo. Estamos empezando a pensar en que existe algo que relaciona esas señales de salida con señales de entrada. Las señales de entrada que normalmente son señales de estímulo y las señales de salida que son señales de respuesta. Entonces uno piensa inmediatamente y dice, ya, un sistema dinámico se define en función a ¿qué? A que exista una relación, ¿cierto? De información, señal o energía entrante con respecto a una información, señal o energía saliente, a un conjunto de esos elementos. Y ahí es donde nos vamos a agarrar desde la parte matemática. ¿Cómo vamos a representar un modelo? Si yo encuentro cuál es, a partir de una señal o un conjunto de señales aplicada, la respuesta medible del sistema, cómo es que se compara directamente con las señales de entrada. Entonces vamos a hacer una comparación y eso es lo que vamos a buscar en las ecuaciones. Las ecuaciones y las gráficas siempre van a buscar la relación de respuesta versus estímulo. Eso va a ser siempre así. Es más, si vamos un poquito adelante, bueno, no tan adelante porque ustedes ya lo vieron, ¿cierto? Hablar de esa respuesta salida versus entrada, se dan cuenta ustedes que estamos hablando de algo que se llaman funciones de transferencia, ¿ok? Por defecto estamos hablando de esa relación de transferencia de energías que existen en todos los sistemas, ¿no? Yo aplico un tipo de energía y mi sistema responde entregándome otro tipo de energía, otro tipo de señal, ¿ok? Entonces esas relaciones son muy, muy importantes. Ese intercambio de información es muy importante porque para sistemas que tienen una complejidad media o alta, ¿cierto? El conocer cómo responde el sistema ante una señal de entrada aplicada nos puede llegar a servir muchísimo, nos puede llevar a entender cómo funciona nuestro sistema dinámico. Por eso, ojo a esto, nosotros siempre vamos a buscar esa representación entrada-salida, siempre, de alguna forma. ¿Cómo? Vamos a ver más adelante si las simulaciones sirven o vamos a ver si de verdad las ecuaciones matemáticas que aplican para muchas entidades, ¿cierto? Muchos elementos, es posible que nosotros podamos obtener esa relación, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Esto nos da una relación y nos permite entender qué es lo que está ocurriendo en el interior de los sistemas y cómo se está el sistema relacionando con su exterior, ¿ok? La idea básica es que este sistema en su relación entrada-salida, señales de entrada versus señales de salida, ¿cierto? Nos entregue variables, nos entregue esos elementos o esos parámetros, ¿cierto? Que puedan ser matematizados. La palabra me la acabo de inventar, esa matematizado no existe, ¿ok? Que pueda aplicárseles matemáticas, ¿sí? Ya se llame que voy a obtener valores numéricos fijos, 10, 15, 50, 30. Yo miro después cómo arreglo esos números, ¿cierto? Cómo los relaciono. O ya sea que yo obtenga valores que no son constantes. X, Y y Z, refiriéndonos a X como posición, Y como aceleración y Z como velocidad, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, esos parámetros y esas variables son fundamentales para poder hacer modelos. ¿Ok? Y la idea básica es que ya sea que los parámetros cambien o no cambien, cuando no cambian pues son constantes, cuando cambian pues son variables, ¿cierto? Entonces la idea es que se encuentre la relación de interacción. Eso es lo que vamos a buscar. ¿Cómo? Mediante ecuaciones. ¿Esas ecuaciones de dónde derivan? Derivan específicamente de leyes fundamentales de la física, de la química.
leyes fundamentales, ¿cierto?, que nosotros conocemos de la teoría. Por lo tanto, aquí es donde va a aparecer un tipo o un primer tipo de modelo general, que son los modelos analíticos o teóricos. Un modelo teórico, ¿cierto?, se basa en el hecho de que ya existen leyes predefinidas que permiten, mediante la formulación de unas ecuaciones, esa ley genera una ecuación, ¿cierto?, mediante esas ecuaciones, ¿cierto?, que yo pueda crear el modelo. Ese es el truco de cuando ustedes aprendieron a ver, por ejemplo, a la famosa ley de Ohm. Cuando ustedes vieron la ley de Ohm, ustedes vieron la relación de tres variables, V, I y R. Siendo V el voltaje, siendo I la corriente y siendo R la resistencia, ustedes relacionaron esas tres variables y encontraron un modelo general. Y ese modelo general, que es aplicable a todos los circuitos resistivos, ¿cierto? Bien, es aplicable absolutamente a todos. Mire, copia, la ley de Ohm se copia, sirve perfectamente para desarrollar cualquier ejercicio en donde esas tres variables pues interactúen, ¿ok? Entonces, basados en eso, pues la ley de Ohm nos entrega una ecuación de Ohm, y esa ecuación es la que utilizamos siempre para desarrollar circuitos eléctricos, ¿ok? Entonces, basados en eso, vamos a tener modelos teóricos. La ley de Ohm es un modelo teórico, es un tipo de ecuación que nos permite crear modelos teóricos de circuitos, así de sencillo, ¿vale? Pero a veces es posible que no tengamos leyes bien definidas y por lo tanto es posible que necesitemos ya no basarnos en ecuaciones porque no las encontramos, no existen, no están todavía definidas, y entonces debo basarme directamente en datos, ¿bien? Y estas pues normalmente terminan siendo los famosos modelos empíricos o simplemente modelos experimentales. Y aquí aparecieron los dos tipos de modelos. La gran familia de modelos que van a aparecer son los modelos teóricos basados en ecuaciones, en leyes, los modelos experimentales basados en los datos obtenidos directamente del modelo, como a través de instrumentos. Por eso les decía a ustedes que la instrumentación es muy importante, porque para los modelos empíricos, para los modelos experimentales, ¿cierto?, la única forma de expresar ese modelo es que ustedes se pongan a instrumentar, se pongan a leer los datos, ¿ok? Bien, basados en eso, entonces los modelos tienen 4 elementos supremamente importantes que definir. Dentro de ellos aparece el primero, que es el sistema. Bien, ya lo vieron ustedes en señales y sistemas. ¿El sistema qué es? Son todos estos elementos, ¿cierto?, que están interconectados entre sí dentro de algo que yo voy a definir como sistema. Entonces, un sistema es ese conjunto de elementos, ¿cierto?, que están interactuando entre sí, ¿vale? Y esa interacción que tienen normalmente está definida ¿para qué? Para cumplir un fin, para tener una labor, para hacer una tarea, ¿bien? El ejemplo más típico de un sistema es, por ejemplo, un sistema amplificador de audio. ¿Cuál es la idea de un sistema amplificador de audio? Si nosotros nos lo imaginamos, pues la idea fundamental de este sistema es, como su nombre lo indica, amplificar una señal audible, ¿vale? ¿Qué necesitamos para que funcione? Entonces, si lo vemos, vamos a ver desde el punto de vista electrónico, uno inmediatamente dice, venga, los componentes que debo tener para que un sistema de audio funcione, porque la idea de un sistema es que funcione, ¿cierto? Es que existan componentes como resistores, deben existir componentes como capacitores, deben existir seguramente de pronto algún tipo de bobina en algún punto, deben existir obligatoriamente ciertos semiconductores que tengan la capacidad de generar esa amplificación, e inmediatamente ya estoy pensando en o bien sea circuitos integrados o ya sea transistores, en cualquiera de sus modelos FET o BJT. Y entonces ahí es donde digo, ya entiendo. Un sistema es un conjunto general que encierra unos elementos que se interconectan entre sí para lograr una tarea, para lograr un conjunto de actividades, de tareas o de acciones. ¿Listo? Un transistor se conecta al otro para obligar a amplificar. Un transistor se conecta a un capacitor ¿para qué? Para obtener directamente una señal y que esta señal como tal tenga ciertas características después del amplificador. ¿Ok? Un resistor se pone por algo en un circuito. ¿Y por qué se pone? Porque en ese circuito, en ese sistema, la misión del resistor es como tal aplicarse como un divisor de tensión o que limite la corriente, porque es su función principal. Entonces miremos que los elementos que conforman un sistema, ¿cierto?, se colocan dentro del sistema porque tienen una labor específica dentro del mismo. Y tiene que interactuar con el resto de elementos, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el sistema sea funcional. Si un sistema no es funcional porque uno de los elementos no sirve, no se conecta, no interactúa, pues el sistema difícilmente será modelable. ¿Listo? Difícilmente. ¿Por qué? Porque necesitamos que exista esa interacción, ¿vale? Teniendo en cuenta eso, pues como los sistemas están definidos para ejecutar una serie de actividades, hacer algo, actuar, entonces nosotros podemos tener diferentes formas de esos sistemas. Esos sistemas pueden verse, y esta parte como yo la coloco acá. ¿Hay alguna pregunta? No los puedo ver, entonces escuché un ruidito de fondo. No sé si estén levantando la mano.
Hola, hola. No. Ok, entonces, la forma en que los sistemas están clasificados es variada, es diversa, ¿ok? Sin embargo, en esta diapositiva me gusta la forma en que está distribuido, porque aquí habla de algo indirectamente, digamos que es fundamental, ¿no? Y es la complejidad de un sistema. Cuando un sistema es complejo, es difícilmente modelable, o sea, se modela, pero es complicado lograr ese modelo, ¿listo? Cuando un sistema como tal no es tan complejo, pues es muy sencillo poderlo modelar. Entonces, para nuestro caso, aquí hay un orden en donde podemos observar que aparecen los sistemas esotéricos. Parece burla, pero normalmente un sistema esotérico, como su nombre lo indica, es un sistema que, como no se conoce cómo interactúan los elementos, no sabemos cómo lo hacen, y mucho menos obtenemos una respuesta única, y mucho menos sabemos qué tipo de energías interactúan o entran y salen dentro de ese sistema. Entonces estos modelos esotéricos son aquellos en donde, ¿cierto?, la representación del modelo normalmente es una suposición. Entonces uno dice, ¿cómo así? ¿Uno puede modelar con suposiciones? Claro que sí. Y dentro de los modelos de sistemas esotéricos, ¿cierto? Son aquellos, o se encuentran, aquellos en donde se busca una razón que, entre comillas, podría llegar a parecer lógica, pero que no se puede volver una ecuación, no se puede volver un diagrama. ¿Listo? Un sistema esotérico perfectamente podría ser el tarot. ¿Listo? Suena eso, ahora sí suena esotérico, ¿vale? Pero los sistemas esotéricos tienen que ver mucho con ese intercambio de energía que todavía no está definida por el ser humano, porque puede ser que no es medible. Bien, en los sistemas esotéricos, entonces vamos a basarnos directamente en suposiciones. Si vamos hacia el sistema esotérico como no lo conocemos, podemos decir que los sistemas esotéricos son los más complejos que existen. Bien, y al ser más complejos, pues digamos que son mucho más difíciles de modelar. De tal manera que si empezamos a mirar los que aparecen de ahí para abajo, los sistemas médico-biológicos o solamente biológicos, ¿cierto?, son altamente complejos, no tan complejos como los esotéricos, pero realmente sí presentan bastante variabilidad, ¿no? Y esta variabilidad se da en función a que un sistema biológico no tiene un comportamiento único. Como les comentaba, más adelante se los voy a decir, pero esto es para que lo recuerden. Cuando nosotros tenemos una persona que utiliza un medicamento y este medicamento funciona en la persona, es posible que el mismo medicamento no funcione en otras. Lo que pasaría con las vacunas del COVID, ¿listo? Si a una persona la vacuna del COVID se le aplica y queda mal durante 3 días, es posible que otra persona que le aplique la misma vacuna no tenga la misma acción. ¿Por qué? Porque específicamente los comportamientos son o tienen una gran incertidumbre. ¿Listo? Son estocásticos. Entonces, hay comportamientos que no son predecibles. Y los sistemas médico-biológicos tienen ese componente, no son predecibles. ¿Ven? Y bajando en complejidad tenemos los sistemas socioeconómicos, que son aquellos en donde se presenta, ¿cierto?, en función a qué, al comportamiento de las sociedades y a la relación económica de sus individuos, ¿ok? Y obviamente todos los componentes que conforman lo que sería la maquinaria económica y la maquinaria social. Y entonces nosotros no podemos definir o encontrar un modelo exacto porque dependemos, por ejemplo, de la economía. Se pensaba en una época, por ejemplo, que el hecho de tener petróleo podría darle a ese país o a esa región, ¿cierto?, un cierto poder económico, y en una época pasó. Por ejemplo, si hablamos de Dubái, pues saben ustedes que el poder económico de Dubái, de Emiratos Árabes, es bastante fuerte por el petróleo, pero uno diría, todas las sociedades deberían ser así. Entonces, ¿qué pasó con Venezuela? ¿Listo? Que Venezuela es exportador de petróleo, pero también ellos son productores de petróleo a gran escala, y ellos tuvieron, pero pues, digamos que una época en que prácticamente podían derrochar dinero. Bien, bueno, decimos entre comillas derrochar dinero, ¿no? Tenían demasiado dinero, ¿listo? Y tenían una economía bastante fuerte. ¿Y ahora cómo están? ¿Ok? ¿Por qué el comportamiento es distinto? Ah, bueno, de pronto el comportamiento económico tiene algo que ver con el comportamiento social, con las relaciones sociales que existan ahorita. Ah, claro, es que pensar en la sociedad de Dubái, del Medio Oriente, es muy diferente a pensar en la sociedad sudamericana y específicamente en la sociedad venezolana. Con esto no quiero llegar a criticar, porque realmente no es a criticar. Lo que quiero es que ustedes observen directamente que un sistema socioeconómico, al tratar de modelarse, depende de unas variables que, para los ejemplos que acabo de dar, ¿cierto?, uno dice, oye, sí, técnicamente el petróleo no puede ser la base, deben haber otros elementos que de pronto no son tan visibles, que hacen que de pronto el comportamiento sea muy distinto de una sociedad a otra. Entonces miren que el modelado ahí ya es mucho más complejo, ¿no? Los sistemas de la información y la comunicación pues tienen una ventaja, y es que si la información es clara, precisa y concisa, lo más seguro es que la comunicación se dé
en un medio inequívoco. ¿Qué significa inequívoco? ¿Listo? Que la información fue lo suficientemente clara para entender lo que significa y entender lo que se quiso dar a entender, ¿vale? Pero si la información no es buena, si la información presenta ciertas desventajas, presenta de pronto ciertas dualidades o ambigüedades, es posible que la comunicación no se dé. Entonces el famosísimo truco o el famosísimo jueguito del teléfono roto, ¿listo? Cuando nosotros hacemos ese jueguito nos damos cuenta que la información que se entrega en un principio normalmente sale distorsionada al final. Y eso es un problema con estos sistemas, ¿no? Modelar un sistema de información y la comunicación tiene una alta dependencia de la cantidad de la información y de la calidad de la información. Por lo tanto, su modelo o la forma de modelar estos sistemas, pues no viene a ser tan complejo como los esotéricos o los biológicos, pero tampoco es tan fácil de pronto como los sistemas físicos, porque dependemos de la información, dependemos de la cantidad de datos que nosotros podamos obtener en medio de esta información. Los sistemas de planeación y estrategia tienen una dependencia también de la información y además también tienen una dependencia de los comportamientos pasados, presentes y futuros de, por ejemplo, elementos como pueden ser, ejemplo, los mercados o como puede ser, por ejemplo, la construcción, ¿cierto? Elementos como esos, ¿bien? Tienen una cantidad de información limitada, pero puede llegar a ser suficiente para crear un modelo que ya no es tan complejo, sino que es un modelo un poco más describible. O sea, ya tenemos algún tipo de descripción y ya tenemos información que nos permite tener un modelo no tan negro, no tan malo, no tan perdido, o de pronto podemos decirlo como poco confiable, ¿ok? Los sistemas ambientales, pues bueno, ahí también tenemos una dependencia directamente de los fenómenos externos y pues bueno, ellos son modelables bajo ciertas condiciones, ¿no? Y por último, los sistemas físicos, que los pusimos al final, porque resulta que estos son los modelos más fáciles de trabajar. ¿Por qué? Porque ya poseemos toda la información y casi siempre esa información nos describe o es descrita más bien directamente sobre un conjunto de ecuaciones y leyes definidas. Por lo tanto, los sistemas físicos son modelables casi que al 100%. Pueden cambiar un poco, sobre todo cuando se presentan unos fenómenos conocidos como no linealidades. Cuando yo tengo una ecuación lineal, lo vieron en señales y sistemas, ¿cierto? Una ecuación lineal presenta una ventaja y es que su comportamiento tiene un comportamiento dependiente del tiempo, ¿vale? Y que las ecuaciones representativas normalmente son ecuaciones lineales, ¿sí? O sea, son ecuaciones que no presentan inconvenientes en cuanto a su descripción por ejemplo, para el caso de nosotros estamos hablando de sistemas físicos, en el caso del tiempo, ¿ok? Ya. O sea que si la representación matemática presenta totalmente una linealidad en cada uno de los elementos que la conforman, pues toda la ecuación que representa el modelo es lineal. Pero si se llega a presentar un elemento no lineal, ¿cierto? Dentro de una ecuación diferencial, quiere decir que el modelo que está siendo representado, pues tiene esa característica no lineal. ¿Y qué es un comportamiento no lineal? Es un comportamiento no algebraico, es un comportamiento que tiene una dependencia de otras variables diferentes al tiempo, ¿ok? Entonces va a pasar eso más adelante cuando ustedes empiezan a trabajar sistemas físicos lineales y no lineales, ¿no? Bueno, estos atributos que tiene todo sistema, ¿cierto? Son los elementos que les había comentado, los 4 elementos que les había comentado, y son, ¿qué define un sistema? Su frontera, ¿listo? El elemento como tal que limita al sistema. Los componentes, ¿cierto? Que pertenecen al sistema, porque pueden haber componentes que no pertenecen al mismo. ¿En dónde pertenecen o cómo sabemos que hay pertenencia? Pues porque están dentro de la frontera, ¿listo? Porque están dentro del límite de nuestro sistema, de lo que nosotros definimos como un sistema. Las interacciones entre elementos son importantes, porque ahí es donde se realiza el intercambio de energía o de información o el intercambio de las señales, ¿no? Y por último, el ambiente, claro, porque el entorno por fuera del sistema, por fuera de la frontera o límite del sistema, pues es en donde vamos a tener esa interacción de señales, esa interacción de información o de energía, ¿ok? Y el esquemita que ustedes observan ahí está bien interesante, aparte que quedó en inglés mejor, para que ustedes empiecen a mirar los términos en caso de que quieran buscarlo en literatura en inglés, ¿no? El system boundary pues corresponde directamente al límite del sistema. ¿Ven? Ya miraremos qué está, pero él específicamente lo que define es simplemente qué elementos o limita a los elementos que pertenecen al sistema de los que no pertenecen al sistema. ¿Listo? ¿Por qué es tan importante definirlos? ¿Quién pertenece y quién no pertenece? Porque los elementos que pertenecen a un sistema son los que van a definir sus ecuaciones o su modelo. Lo que esté por fuera no representa absolutamente nada. Todo lo que esté por dentro es lo que va a representar, ¿cierto? Y tanto los componentes como sus interacciones van a definir cómo son los modelos matemáticos o gráficos, ¿vale? Aparecen los, input-output, pues son las relaciones con el exterior, ¿cierto? Las inputs, pues son las entradas, las señales que entran al sistema a través de su frontera, siempre y cuando la frontera lo permita.
Y las señales de output signals, pues bueno, van a ser obviamente las respuestas de todos los componentes, ¿cierto? A través de la frontera de nuestro sistema, a través del límite, ¿ok? El environment, que pues corresponde directamente a todos aquellos elementos que se encuentren fuera de la frontera, ¿listo? Y con los cuales se va a interrelacionar nuestro sistema. Y por último, pues bueno, los components, que ustedes los ven ahí nombrados como C1, C2, C3, C4, bueno, el C2 ni siquiera lo veo, pero veo C1, C3, C4, C5, C6, hasta C sub n componentes, ¿ok? Todos ellos con algún tipo de interrelación, ¿ok? ¿Cómo es el tipo de interrelación? No tiene que ser obligatoriamente que el componente 1, C sub 1, tenga que obligatoriamente hacer o tener una relación directa con un componente llamado componente C sub 2, que si ustedes se dan cuenta ni siquiera está ahí. Bien, C1 perfectamente, para este ejemplo, puede relacionarse de diferentes formas. ¿Nosotros sabemos cómo se interrelacionan? Sí, estamos modelando, lo más seguro es que no conozcamos cómo se interrelacionan. Bien, es muy seguro que de pronto no sabemos cómo es la relación de C1 con respecto a C4, y es posible que sea totalmente distinta la relación, por ejemplo, con C5. C1 puede estar haciendo una relación con C4 diferente a la que está haciendo con C5. ¿Ven? ¿Qué tipo de relación? Puede ser que entre C1 y C4 exista una relación, hablemos desde el punto de vista eléctrico, de voltaje, pero entre C1 y C5 haya una relación, por ejemplo, de corriente. ¿Por qué no? Se pueden dar. Entonces, bien, esa interacción es importante porque con base en que los componentes de un sistema se interrelacionen, es que la energía de entrada o las señales de entrada pues van a tener unos caminos o van a tener unas trayectorias o vías en donde cada uno de los componentes va a intercambiar esa información o esas señales hasta que obtengamos una señal de respuesta debida a la interacción y debido a los comportamientos propios de cada componente. Entonces, bueno, aquí ya están las definiciones formales de lo que es la frontera, acabé de decirlo. Una frontera simplemente define qué elementos pertenecen a un sistema y cuáles no pertenecen. ¿Por qué es tan importante? Porque si se define la frontera, al definir qué elementos pertenecen, cada uno de los elementos o componentes del sistema me va a aportar algo, por ejemplo, en el caso de las ecuaciones. Cada elemento dentro de un sistema, en una ecuación, por ejemplo, en una ecuación diferencial, va a aportar un elemento de la ecuación. ¿Listo? Ah, es que yo tengo 10 componentes dentro de un sistema. Entonces vamos a tener 10 elementos dentro de la ecuación diferencial. ¿Listo? ¿Cómo se relacionarán? No sabemos todavía. Lo único que sí les puedo decir es, hay 10 elementos o 10 componentes dentro de un sistema, ténganlo por seguro que esos 10 elementos tienen que aparecer obligatoriamente dentro de la ecuación diferencial. Seguramente tienen que aparecer, no pueden desaparecer. Oiga, es que yo tengo 10 elementos pero voy a meter 9. No, no se puede, tienen que ser los 10 completos. ¿Ok? Por eso es tan importante definirlos. Porque a veces, cuando una frontera no está bien definida, cuando no definimos muy bien un sistema, a veces podemos meter más componentes de los que debiéramos. Y de pronto los componentes no tienen influencia directamente sobre nuestro comportamiento del sistema y por lo tanto vamos a tener problemas, ¿no? Un ejemplo práctico y típico es decir, oiga chicos, es que yo lo que quiero hacer es, por ejemplo, conectar un motorcito directamente a un sistema de piñones para mover un carrito, un robot. Voy a hacer un robot y voy a hacer el modelo de ese sistema, ¿ok? Entonces vamos a poner el motorcito, vamos a poner directamente los piñoncitos, vamos a poner todo bien bonito y hacemos andar al modelito. Ok, vale. Pero ¿cómo yo modelo ese sistema? Ok, pues no, nada, pues simplemente yo pongo mi motor, yo sé que mi motor anda tantas revoluciones, miren, ahí ya hay una variable, una constante, entonces voy a tener tantas revoluciones, mis piñones son de tal tamaño, entonces este piñón es de 5 centímetros, miren que ahí ya tengo una constante, es un parámetro, ¿listo? Y yo voy a tener todo este montón de cosas, armo mi ecuación y la entrego. Entonces a veces uno dice, bueno muchachos, ¿ustedes incluyeron, por ejemplo, la fricción que existe entre los piñones? Y ahí es donde uno dice, ójale. Claro, si yo introduzco, bueno, en un principio cuando hice mi modelo matemático de mi sistema mecánico del robot, lo más seguro es que me salió una ecuación bien simple, bien básica, y uno dice, ok, mire, la ecuación salió, la modelé, la hice, la simulé y funcionó perfecto. Y entonces viene alguien y les dice, muchachos, ¿incluyeron el componente fricción entre piñones? Y entonces dice, no, pero lo vamos a incluir, claro que sí, inclúyanlo y se van a dar cuenta que empieza a dañarse absolutamente todo. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo un modelo básico de una interacción entre piñones y motores, ¿cierto? Pues yo nunca tengo en cuenta ese elemento, nunca tengo en cuenta ese componente. Al no tenerlo en cuenta, pues obviamente no tengo en cuenta directamente que existe una pérdida por calor. Y esa pérdida por calor incluiría meter, ¿cierto? Algún tipo de energía, algún tipo de elemento de temperatura dentro de la ecuación. Entonces yo tenía una ecuación más mecánica y ahora resulta que al meterle la parte de la fricción, ahora tengo una ecuación que tiene componentes mecánicos y tiene componentes térmicos. Y entonces la ecuación se volvió no lineal. Entonces ahí es donde uno dice, ajá, es importante definir la frontera
porque yo sé qué componentes necesito, cuáles son suficientes, cuáles son necesarios para describir mi modelo, y los que no sean tan importantes, los que no influyan tanto, no los incluyo y los saco por fuera de la frontera. ¿Listo? Ejemplo típico, ejemplo bien interesante de poder sacar un elemento como la fricción de un sistema mecánico. Fácil, ingeniero. No la incluí porque pusimos elementos que disminuyen la fricción casi hasta cero. ¿Y qué utilizaron? Grasa mecánica. Trucazo, trucazo. Pusimos la grasa mecánica, se disminuyó la fricción, la temperatura disipada, ¿cierto? Por la fricción de los piñones se vuelve casi cero, por lo tanto ese componente vale cero y por lo tanto lo saqué. ¿Listo? Cosas como esas van a ocurrir. Entonces, miren la importancia de definir ese límite. ¿Ok? Entonces, bien, si tenemos en cuenta que el límite nos va a decir qué elementos pertenecen y cuáles no, y los elementos que pertenecen nos van a armar nuestras ecuaciones y nuestros modelos más adelante, entonces, la idea básica es que sepamos encontrar cuáles son los elementos que importan. Y por eso ahí aparece eso que es el observador. ¿Listo? El observador es la persona que va a implementar el modelo. ¿Listo? Y el observador es el que tiene que definir cuántos componentes van. Y es el que tiene que diferenciar muy bien esos límites. ¿Ok? También deben depender de qué? Dependen del tiempo, ¿no? Hay sistemas en donde el desarrollo como tal de un sistema, sobre todo en los sistemas que son de tipo o utilizan modelos experimentales, ¿sí? Hay modelos que prácticamente yo los puedo desarrollar inmediatamente. ¿Por qué? Porque los datos me los están entregando entre comillas en tiempo real. Como hay sistemas, por ejemplo, los sistemas de redes neuronales artificiales, ¿sí? Los sistemas de aprendizaje de máquina, machine learning, ellos pueden llegar a tomar distintos tiempos. Y es posible que ustedes no tengan los datos inmediatos, sino que tengan que esperar un montón de tiempo hasta que un sistema complejo los procese. Entonces dependemos también de nuestro tiempo y dependemos del sistema, ¿no? No es lo mismo montar un sistema de un robot, ¿cierto? Con un motor, un piñón, a montar un sistema con un conjunto de motores y un conjunto de piñones. Pues claro, obviamente si yo pongo un sistema de un modelo de un robot con un solo motor, seguramente el motor tendrá que ejercer mucho más fuerza que si yo pongo, por ejemplo, 2, 3 o 4, por ejemplo. ¿Listo? Uno en cada rueda, por ejemplo. Entonces, el mismo sistema también nos va a definir esos límites, ¿vale? ¿Cuál es la idea básica? Chicos, hay dos elementos que son importantes, ¿no? Y es que los límites del sistema nos van a permitir definir si un sistema tiene características estacionarias o transitorias. Lo veremos ahorita más adelante, ¿bien? Entonces, bien, un límite puede ser una línea imaginaria, ¿cierto? Una línea real, una línea cualquiera, que nos divide los elementos que pertenecen al sistema de los que no pertenecen, es decir, de los que son del ambiente. ¿Ok? Bueno, ahí aparece debajo que un elemento puede pertenecer a un sistema o no. ¿Listo? Si la frontera está definida, está bien definida, el elemento pertenece o no pertenece. Punto. ¿Sí? No hay una pertenencia intermedia, no existe. Eso no existe. El límite puede ser real o imaginario, como les decía a ustedes, puede ser un elemento que es físico, ¿cierto? Que permite como tal ser definido, o puede ser imaginario cuando nosotros lo definimos de una manera mental. Por ejemplo, un límite real puede ser, por ejemplo, una cubierta. Si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de una cubierta protectora de un sensor, ¿cierto? Y esta cubierta protectora es de tipo aislante, la cubierta aislante termina siendo el límite y es real. ¿Listo? Un aislante como una cerámica que recubra, por ejemplo, un sensor como una RTD o como, por ejemplo, un termopar, ¿cierto? Es una frontera real. ¿Listo? Mientras que una frontera imaginaria puede ser específicamente una cualidad. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros decimos, por ejemplo, es que yo quiero crear un modelo socioeconómico y mi frontera va a ser, por ejemplo, el barrio. ¿Listo? Entonces, si vamos a comparar directamente el estrato socioeconómico, pues yo puedo poner la barrera y decir, no, es que yo voy a diferenciar mis estratos como el primer límite será hasta estrato 1, 1,5, estrato 2, 2,5. Y yo puedo crear esos límites de una manera, pues, digamos que definida por el propio observador. No tiene por qué ser real. ¿Sí? Yo la puedo originar en función, por ejemplo, a características o a propiedades del sistema, ¿vale? La interacción entre el sistema y el ambiente siempre se dará a nivel del límite, es obvio. Si no hay relación entre los componentes internos y externos del sistema, es decir, entre los componentes internos y el ambiente, pues difícilmente habrá señal. Y entonces, si no hay señal, pues mucho más difícil va a ser obtener un modelo, ¿ok? Entonces, el límite, la frontera como tal, debe permitir o no que exista flujo de información. ¿Bien? Y bueno, los límites pueden estar muy bien definidos, es decir, tienen características definidas, o pueden ser características que pueden estar cambiando, que no son únicas, sino que pueden depender, ¿ok? De ciertos elementos. Los componentes del sistema, ¿qué son? Los componentes son elementos, ¿sí? Podemos llamarlos subsistemas, ¿sí?
Normalmente un sistema está compuesto por subsistemas y los componentes como tal son aquellos elementos que tienen una estructura. ¿Listo? Eso es lo que significa tener un componente en un sistema. Entonces, son estructuras, ¿cierto?, que están definidas en donde estas estructuras tienen una acción definida. ¿Listo? ¿Cuál es la acción de un resistor? La acción de un resistor no es almacenar energía. Esa no es. Es limitar la corriente eléctrica. Esa es su función principal. Por defecto, ¿qué tiene además de eso? Bueno, que la limitación de la corriente eléctrica en un resistor genera un segundo acto, una segunda acción, que es la eliminación en forma de calor. Entonces tenemos un componente de Joule, tenemos un componente de Ohm, que conforman directamente lo que es el comportamiento de nuestro elemento llamado resistor. ¿Listo? Un resistor no almacena energía porque no es su función. Entonces un componente de todo sistema tiene una función específica dentro del sistema. ¿Ok? ¿Debido a qué? A su naturaleza. Un resistor se opone a la energía, a la corriente eléctrica. Un capacitor almacena voltaje en forma de campo eléctrico, almacena cargas en forma de campo eléctrico. Un inductor crea campo magnético. Un motor se mueve. Un generador lo que hace es convertir movimiento directamente en corriente eléctrica. O sea, cada elemento dentro de un sistema tiene una función. ¿Listo? Y esa función es específica para él. Y de acuerdo a esa función, cuando estas funciones interactúan entre sí, es decir, cuando estos componentes interactúan entre sí, la idea es que la interacción entre componentes, ¿cierto?, permita la mejor transferencia de energía entre uno y otro. Si hacen eso, si un componente 1 se comunica con un componente 2 y la energía se transfiere del componente 1 al componente 2 de una manera efectiva y neta, nosotros vamos a tener una buena relación, una buena interacción. Pero si yo tengo dos componentes, un componente 3 y un componente 4, que no interactúan entre sí, pues no puedo encontrar, como no hay interacción, no puedo encontrar una relación entre ellos, no puedo encontrar qué energía o qué señal los interrelaciona, pues ¿cómo voy a obtener un modelo? Es imposible encontrar un modelo si no hay una interacción. Entonces, ojo, porque la mayoría de los componentes, como cumplen una función, entonces quiere decir que tienen unos elementos definidos, son elementos funcionales, son elementos definidos con base en ecuaciones matemáticas. Normalmente se pueden representar como ecuaciones matemáticas, ¿ok? Entonces, en ese caso, siempre vamos a poder encontrar una ecuación matemática que se pueda poner a un componente, en donde, si el número de componentes aumenta, pues las ecuaciones se van a volver más complejas en función al número de componentes, ¿no? Recuerden ustedes de su área de circuitos, de su curso de circuitos. Yo podía tener perfectamente una fuente de voltaje conectada a una sola resistencia, y ahí aplicábamos la ley de Ohm, y era muy sencillo trabajarlo. Pero ya era diferente cuando ustedes tenían, por ejemplo, 20 resistencias, 4 fuentes, y de esas 4 fuentes, 2 eran dependientes y 2 independientes. Miren que aumentamos el número de componentes, cambiamos la forma de comportamiento de algunos componentes. En lugar de tener fuentes simples, fuentes ideales, también metimos fuentes dependientes. ¿Y qué pasaba con los circuitos? ¿Qué pasaba con las ecuaciones que ustedes tenían que hacer allá en circuitos 1 y circuitos 2? Cambiaban totalmente, se volvían más complejas, ¿no? Kirchhoff, entonces, era el elemento que utilizamos para poder representar a nuestro famoso circuito complejo. Pero después cambiamos los resistores, ¿por qué? Por capacitores e inductores. Miércoles, ahí empezábamos a tener mucho más complejidad, porque ahora no solamente cambiaba el número de componentes, sino también la complejidad del mismo componente. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, los componentes pueden tener comportamientos estáticos. ¿Qué significa? Se comportan siempre igual, o pueden tener cambios dinámicos, es decir, que no siempre nos van a entregar una misma respuesta ante una señal de entrada. ¿Listo? La interacción puede ser de tipo forzada o no forzada. ¿Qué significa no forzada? Significa que el componente recibe energía y la entrega de una forma, pero es posible que nosotros podamos cambiar el tipo de energía que ingresa un componente y el componente tenga que obligatoriamente también cambiar su forma de respuesta. ¿Ok? La interacción siempre tendrá direccionalidad. Eso sí es importante saberlo, ¿no? Si un componente 1 afecta a un componente 2, siempre será en ese sentido y no al revés. Pero obviamente puede existir esa relación, ¿no? Una relación bidireccional, ¿no? Un componente 1 afecta a un componente 2, pero el componente 2 puede afectar al componente 1. Pero siempre las señales tendrán esa direccionalidad. Es obligatorio que la tengan, ¿no? Y las fuerzas de interacción vienen definidas desde 0, ¿cierto? Como no interacción, o sea, totalmente falta de interacción entre componentes, o 1, que pues estaremos hablando también del 100% de interacción, que es cuando un componente interactúa con otro completamente. Eso significa que intercambian energía o intercambian la señal totalmente. No hay pérdida, no hay nada. Energía que sale del componente 1, energía que se recibe en el componente 2. ¿Ok? Y eso quiere decir que las interacciones y la fuerza definida para las interacciones, pues obviamente tiene componentes intermedios, o sea, entre 0 y 1. ¿Sí?
0.5, que correspondería al 50%. Eso significa que la interacción es más o menos la mitad. Nosotros podemos tener esos valores. Pero ¿hay interacción? 1. ¿No hay interacción? 0. ¿Hay interacción intermedia? Entonces ya tendremos que determinar cuál es su valor. ¿Ok? Entonces eso se le conoce como grado de la interacción. Bien. Dentro de eso aparece algo importante, y es que cuando estamos hablando directamente de los componentes, como les decía ahorita, la complejidad empieza a aumentar. ¿Y por qué empieza a aumentar? Porque empieza a aumentar el número de relaciones entre componentes. El caso A, pues es un caso práctico donde dice, ¿qué pasa si estamos hablando de una persona y ese es el componente? ¿Vale? Solo tengo una persona. ¿Cuál sería la cantidad de interacciones que puede desarrollar una persona con otras? Nula, 0. No hay interacción porque solo hay una persona. Entonces, al haber un componente, 0 interrelación con otros elementos. ¿Qué pasa cuando pasamos al punto B? Tenemos dos personas, uno que es el esposo y el otro la esposa, ¿cierto? Husband and wife. Y entonces definimos que existe interrelación bidireccional entre el esposo y la esposa, esposa-esposo. Entonces, observen que al aumentar el número de componentes, en este caso ya tenemos dos personas, ¿cierto? El número de interacciones aumentó. Ahora sí empezaron a aparecer interacciones. Y entonces, para dos componentes, yo tengo dos interacciones. Del esposo hacia la esposa, de la esposa hacia el esposo. Pero observen que uno esperaría que cuando aumento a 3, entonces también deberíamos tener 3 interacciones, y resulta que no. Cuando yo tengo 3 elementos como son el esposo, la esposa y el niño, ¿listo? Husband, child y wife, nosotros vemos que si tenemos interrelación entre componentes, al tener 3 componentes, vamos a tener 6 interrelaciones, ¿no? Que son las que ustedes pueden observar en este momento. Entonces miremos que empezó a aumentar, pero ya no aumentó de una manera lineal, sino que empezó a aumentar de una manera un poco más tendiente a ser como exponencial. Y aquí es donde aparece, ¿cierto? ¿Cuál es el efecto de tener más componentes con respecto a las interacciones que se pueden generar? Si las interacciones siempre son entre componentes de manera bidireccional, entonces se aplica la tabla que ustedes están viendo, ¿cierto? El número de componentes con respecto al número de interacciones. Entonces lo que hemos visto ahorita, si solo hay un componente, el número de interacciones con otros va a ser 0, no hay más, ¿cierto? Cuando yo tengo dos componentes, el número de interacciones pues va a ser 2, ¿cierto? Entre los componentes. Cuando yo tengo el número de componentes va a ser igual a 3, ¿cierto? Pues lo que yo tengo es que el número de interacciones 6, que lo vimos arriba en la gráfica. Cuando tenemos 4 componentes, el número de interacciones va a ser 12. Para 5 componentes vamos a tener interrelación bidireccional entre todos, 20. Si seguimos así, para n cantidad de componentes, el número de interacciones va a ser igual a n factor de n menos 1 interacciones, ¿vale? Si vemos esto, pues esto tiene un comportamiento no lineal, que lo hemos descrito ahorita. Bien, entonces miremos que en la primera parte lo que vimos que fue una representación esquemática. La pasamos directamente a una tabla, y de la tabla pasamos directamente a una representación gráfica que nos da a entender, ¿cierto?, el orden exponencial del comportamiento de las interacciones versus el número de componentes. Bien, entonces observen que para un número de componentes pequeño, como puede ser 20, miren que la cantidad, perdón, el número de componentes igual a 20, miren que la cantidad de interacciones está por encima de 350, según el gráfico que estamos viendo en este momento. Bien, entonces ya uno ve ese comportamiento y dice, oye, espérame 5. Si aumentamos el número de componentes en un sistema, el número de interacciones aumenta exponencialmente, y eso significa que el grado de complejidad también tiene que ser exponencial. Entre más componentes y más interacciones, más complejidad va a tener el sistema. ¿Listo? Bien. ¿El ambiente o el entorno? Pues, ¿qué es? Hombre, pues, tenemos que definir qué es el ambiente, porque resulta que el sistema va a interactuar con él. ¿Ok? El ambiente es el que va a permitir que las señales, la energía o la información fluya, y que esa fluidez o ese flujo de información o de elementos, ¿cierto?, de señales, pueda interactuar con el sistema. Bien, siempre y cuando la frontera lo permita. Entonces, teniendo en cuenta esto, chicos, pues la idea básica es que muchas veces el ambiente, ¿cierto?, define las características de un sistema, ¿vale? Y de esa manera también nos puede ayudar a entender cómo es que se relaciona. Porque sobre el ambiente es que yo voy a poder medir o definir las señales. ¿Listo? Si el ambiente que yo voy a trabajar es un ambiente eléctrico, téngalo por seguro que las señales tienen que ser eléctricas. Si el ambiente en el que yo quiero probar un circuito, ¿cierto?, tiene o necesita electricidad, téngalo por seguro que el ambiente me la tiene que entregar. ¿Y cómo me entrega el ambiente electricidad a un circuito? Fácil, desde una fuente. Entonces, la característica del ambiente es que deben existir fuentes, deben existir elementos que sean capaces de generar energía de tipo eléctrico para que un circuito funcione. O traten ustedes de hacer encender un circuito hecho en un protoboard sin una fuente de energía, a ver si les funciona. Claro que no. Entonces, la relación del ambiente es que el ambiente tiene características propias que permiten la interacción.
¿listo? Y que el flujo de información a través del ambiente tiene que llegar directamente al sistema, pues yo puedo obtener un tipo de respuesta y es medible. Entonces, basados en eso, ya debemos saber también que los sistemas pueden interactuar con ese ambiente de 3 formas distintas. Lo primero, que no existe interacción. Entonces, cuando no hay interacción, ¿se acuerdan la interacción cero? Bien, cuando no hay interacción, el sistema se conoce como un sistema aislado. Es obvio, porque el sistema puede que tenga interacción los componentes internos, pero si no se relacionan con el ambiente, si no se comunican con el entorno, ¿cómo miden ustedes la relación? Es imposible hacerlo. Por lo tanto, pueden existir los sistemas aislados. No hay intercambio de información, señal o energía a través de la frontera. ¿Vale? La frontera está totalmente cerrada completamente. Pueden existir sistemas cerrados en donde sí existe intercambio de información a través de la frontera, solo que es una parte de la información. No toda la información puede fluir. Ahí es donde aparece precisamente el grado de interacción. Cuando dijimos que no valía 0 ni 1, sino estaba intermedio. Entonces los sistemas cerrados tienen una capacidad de intercambiar información con el ambiente, pero está limitado en ciertos aspectos, ¿no? A eso se le conoce como frontera selectiva. Y los sistemas abiertos son aquellos en donde hay interacción total entre los componentes que conforman un sistema con el ambiente o su entorno. ¿Listo? Los sistemas abiertos son aquellos que pueden intercambiar fácilmente energía. Por ejemplo, un sistema abierto es el que les acabo de nombrar. Un circuito eléctrico con respecto a la fuente de energía es un sistema abierto. ¿Por qué? Porque si ustedes le entregan energía, bien, pues si la fuente es capaz de entregar energía y lo entregan a través de unos cables, los cables llevan la energía y el circuito la recibe y obviamente ejecuta la acción que tiene que hacer con esa corriente o con ese voltaje eléctrico. ¿Listo? Un sistema cerrado puede ser, por ejemplo, un sistema celular, en donde una célula acepta, por ejemplo, que a través de la membrana, que correspondería a la frontera, ¿cierto?, permita, por ejemplo, el flujo de nutrientes, pero no permita que fluyan, por ejemplo, toxinas. Y una célula es cerrada. ¿Listo? Y un sistema aislado, pues digamos que en la naturaleza es muy difícil encontrarlo, pero normalmente los sistemas aislados son aquellos en donde nosotros no tenemos modo de interactuar con ellos. Entonces estamos hablando de sistemas esotéricos. ¿Ven? Casi siempre son sistemas esotéricos. Un sistema aislado también puede ser condicionado. Entonces, ¿qué significa que sea condicionado? Un sistema aislado puede hacerse o volverse aislado cuando nosotros creamos una frontera que disminuya casi a cero la interacción entre el ambiente y el sistema. Por ejemplo, cuando utilizamos una cerámica para aislar un elemento a partir de un flujo térmico, o sea que queremos aislar el elemento del flujo térmico, por ejemplo, un termo, el que utilizamos nosotros para llevar nuestro tintico caliente por allá a la oficina, etcétera, ¿cierto? Podría decirse que es un sistema, entre comillas, aislado, pero condicionado. ¿Por qué? Porque no tenemos una frontera aislante completamente. Sí, o sea, nosotros siempre vamos a tener pérdida. Entonces, un sistema aislado normalmente puede condicionarse al hecho de que es aislado bajo ciertas condiciones. ¿Bien? Pero normalmente toca buscar una frontera que permita ese aislamiento. ¿Vale? Entonces, bien, basados en eso, aquí es donde podemos decir, oiga, con respecto a la relación que existe en el ambiente, la idea básica, ¿qué es? Pues entregarle energía desde el ambiente al sistema y que el sistema nos devuelva energía como respuesta. Y esa relación de energía de entrada, señal de entrada versus energía o señal de salida es lo que nos va a permitir definir el modelo. Por lo tanto, si yo puedo definir qué tipo de energía o de información o de señal entrego y puedo medir la señal de salida o la información de salida o la energía de salida, yo encuentro una relación y mi sistema es modelable fácilmente, ¿vale? Entonces, dependiendo si hay o no intercambio de esa información y puedo tener esa relación entrada-salida, yo puedo tener aquellos sistemas en donde no hay relación entrada-salida, no la puedo encontrar. Y a eso se le conoce como sistemas de caja negra o modelos de caja negra, ¿listo? Pero si yo puedo encontrar la relación que existe entre la entrada y la salida, si yo puedo aplicar una señal de entrada y puedo medir la señal de respuesta, entonces nuestro modelo se conoce como modelo de caja blanca, ¿listo? Esa es una forma de definir una clasificación, pero existen otras formas de clasificarlos. Y podemos definirlos según los sistemas, se pueden definir según el marco de tiempo. ¿Qué significa? Si trabajan en tiempo continuo, si trabajan en tiempo discreto o son híbridos. Es decir, un sistema puede trabajar parte en tiempo continuo, parte en tiempo discreto. No se les olvide que el tiempo continuo quiere decir que la función de tiempo es totalmente continua. ¿Eso qué significa? No presenta indeterminaciones, ¿vale? Cuando hablamos de un voltaje continuo, quiere decir que estamos teniendo el mismo voltaje siempre. Cuando estamos hablando de un sistema discreto, es que la relación o interacción de los sistemas o la relación de energía o el intercambio de energía de señal se realiza solamente en ciertos estados.
en ciertos valores de tiempo específicos, y para valores de tiempo diferentes no hay ningún tipo de interacción entre los componentes del sistema ni el sistema hacia el ambiente. E híbridos pues significa que tenemos, ¿cierto?, relaciones, digamos que son continuas, y relaciones que son simplemente parcializadas o que son definidas solamente para instantes de tiempo definidas. Bien, según el tipo de interacciones, nosotros podemos tener que los sistemas se pueden interrelacionar de manera independiente, que es cuando un sistema no se interrelaciona con absolutamente ningún otro. Podemos tenerlos en cascada, que es cuando nosotros los tenemos directamente en forma serial, es decir, que un sistema afecta, bueno, un sistema 1 afecta a un sistema 2, un sistema 2 a un sistema 3 y de una manera secuencial. O acoplados, que podemos decirlo, es cuando un sistema afecta a otros sistemas a un mismo tiempo. Entonces estaríamos hablando de paralelos, ¿no? De conexiones paralelas o distribuidas. ¿Ven? Según la naturaleza y el tipo de componentes, pues podemos tener que los componentes pueden ser de características estáticas o dinámicas, es decir, que siempre tengan el mismo comportamiento o que el comportamiento cambie en función al tiempo, de componentes lineales o no lineales, es decir, de componentes lineales que cumplan con el principio de superposición y homogeneidad, lo saben ustedes de su curso anterior de señales y sistemas, y no lineales es que no cumpla alguno de los dos principios OMS, que o no cumpla con el criterio, perdón, con el principio de superposición o no cumpla con el criterio de homogeneidad. ¿Listo? De componentes variantes o invariantes en el tiempo, pues bueno, componentes variantes son aquellos en donde siempre van a tener un tipo de respuesta distinto en diferentes valores de tiempo, o invariantes en el tiempo es que su comportamiento es siempre el mismo. De componentes determinísticos o estocásticos es que los componentes se sabe cuáles son los valores de respuesta o el tipo de energía o el tipo de señal que van a entregar. Estocásticos es que no se conoce cómo va a responder el sistema, no tenemos ni idea de lo que va a obtenerse de ese sistema, ¿vale? Puede ser cualquier tipo de señal, puede ser variante, puede tener características de pronto definidas durante un parámetro de tiempo, pero después en el siguiente parámetro de tiempo ya no sirven o cambian, ¿sí? Pero no hay una forma de predecir su funcionamiento. Eso es lo que significa estocástico. Estocástico es lo mismo que randómico, ¿sí? Bueno, es una palabra inglesa, pero yo prefiero decirlo más bien, es de tipo aleatorio, ¿no? En español. De parámetros distribuidos o parámetros concentrados es que o bien sea, dependen directamente del tiempo o dependen del tiempo y del espacio, ¿cierto? Normalmente de parámetros distribuidos es que va afectándolos de manera secuencial, ¿cierto? Es decir, en forma de cascada. O de parámetros concentrados es que una señal afecta absolutamente a todos los elementos del sistema. Eso es lo que significa parámetros distribuidos, parámetros concentrados. Lo repito. Un sistema con componentes de parámetros distribuidos, ¿cierto? La señal va afectando secuencialmente y con retardos de tiempo a los componentes del sistema. De parámetros concentrados, ¿cierto? Una señal o energía afecta casi que simultáneamente, casi que al mismo tiempo a todos los componentes de un sistema. ¿Listo? Y por último, el de tiempo discreto o tiempo continuo. Pues bueno, es igual al que definimos arriba, ¿no? Según el marco de tiempo. Según el grado de incertidumbre, podemos tener directamente los determinísticos o los, determinístico que se sabe qué tipo de respuesta nos va a entregar, estocástico que no conocemos directamente qué tipo de señal nos va a entregar o cómo se va a comportar el sistema, ¿cierto? Y difuso es que puede tener dos características. Se puede tener un comportamiento determinístico para ciertas características de tiempo o, por ejemplo, de señales aplicadas o de parámetros, y estocástico que no podemos definir cómo va a funcionar, ¿no? O cómo nos va a responder un sistema. Según la complejidad del sistema, pues bueno, aparecen esos tres de manera básica, pero son más: físicos, conceptuales y esotéricos. Físicos, del mundo real, ¿cierto? Palpables, evidenciables directamente por señales. Conceptuales, que están en nuestra mente, que son ideas. Y esotéricos, que no se tienen la más remota idea de cómo funcionan, ¿vale? Y aquí es donde aparecen esos modelos, que se conocen como los modelos analíticos. Entonces aparecen los que están en el dominio del tiempo, que son representados generalmente por ecuaciones diferenciales, cuya variable independiente es el tiempo solamente. Los modelos en función de transferencia, en donde vamos a tener una relación de la transformada de Laplace de la ecuación de salida con respecto a la transformada de Laplace de la ecuación de entrada, o simplemente de las relaciones de salida versus entrada. Normalmente nos va a dar una ecuación algebraica en función de un parámetro S, que es un parámetro complejo, ¿no? Es un número complejo, una representación compleja. Los modelos en el dominio de la frecuencia, pues ¿qué son? Es la representación de la función de transferencia, pero en lugar de utilizar el parámetro S, ¿cierto?, de Laplace, nosotros utilizamos el parámetro J omega de lo que sería el componente frecuencial. O sea, utilizamos solamente la parte compleja del número, ¿vale? Los modelos no lineales son aquellos que presentan o nos entregan ecuaciones diferenciales no lineales. Y aquí es donde aparece lo de linealidad, no linealidad. Específicamente, no se puede aplicar el criterio de superposición en una ecuación no lineal. ¿Ok? El de homogeneidad tampoco, pero por defecto normalmente se habla desde el principio de superposición.
Un modelo lineal es aquel que se presenta en forma de ecuaciones diferenciales lineales y por lo tanto se dice que es lineal si aplica el principio de la superposición y el criterio de la homogeneidad. ¿Ok? Un modelo de parámetros distribuidos, como les decía ahorita, ¿cierto? Es aquel en donde las ecuaciones diferenciales o se representan con ecuaciones diferenciales parciales, mientras que un modelo de parámetros concentrados se representa con ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Ok? En el caso de los distribuidos, bueno, las variables, normalmente en un sistema de parámetros distribuidos, al ser diferenciales parciales, hay dos variables dependientes, que son funciones del tiempo y del espacio. Mientras que en el de parámetros concentrados, solo dependemos del tiempo. Entonces, lo que vamos a observar en nuestro curso de modelado van a ser normalmente modelos de parámetros concentrados, ¿vale? Los variantes en el tiempo, las ecuaciones diferenciales tienen variables, o sea, los coeficientes son variables, mientras que en los modelos invariantes en el tiempo lo que vamos a tener es que son ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes, no, números, valores definidos. Los modelos estocásticos, volvemos a decirlo, vamos a tener ecuaciones diferenciales dependientes de funciones probabilísticas y los modelos determinísticos van a tener ecuaciones diferenciales definidas. ¿Ok? Es la diferencia entre esos dos. Bueno, los modelos continuos en el tiempo son aquellos que se representan en todo t, en todo el tiempo, que no tienen indeterminaciones, que están definidos completamente para cualquier tiempo, mientras que los modelos discretos en el tiempo solo están definidos para ciertos valores de tiempo específicos, que pueden o no ser equiespaciados. Y en el caso de los modelos de función de transferencia discreta, son aquellos en donde se relacionan directamente la transformada z de la relación de salida con respecto a la transformada z de la relación de entrada. O sea, vamos a tener la relación salida versus entrada, pero con la aplicación de la transformada z, es decir, en espacio en tiempo discreto. ¿Ven? Algunos ejemplos los pueden observar ustedes acá. Un sistema se dice que es de tiempo continuo si la señal que lo afecta es de tiempo continuo y la señal de salida que entrega como respuesta también es de tiempo continuo. Un sistema se dice que es de tiempo discreto si la señal de entrada obligatoriamente tiene que ser una señal en tiempo discreto y su respuesta va a ser una señal en tiempo también discreto. Ahí es la forma de diferenciarlos. Los sistemas continuos reciben señal continua y entregan señal continua. Los sistemas discretos reciben señal discreta y entregan una señal discreta. ¿Vale? Esto nos lleva a pensar en que de pronto es posible que no tengamos la posibilidad de poder utilizar, por ejemplo, un sistema de tiempo continuo con señales de tiempo discreto. Y resulta que no, podemos hacer transformaciones. ¿Y qué tipo de transformaciones se pueden llegar a hacer? Bueno, recordando de la época de señales de sistemas, si yo tengo un sistema continuo, yo tengo una señal continua, y de t, yo puedo hacer un proceso que se conoce como proceso de muestreo. ¿Listo? El proceso de muestreo permite que una señal continua se convierta en una señal continua pero en tiempo discreto, que es lo que ustedes observan en la gráfica de la mitad. Y si yo llevo esa señal continua en amplitud pero discreta en el tiempo, es decir, la he muestreado, ¿cierto? La llevo directamente a un convertidor analógico digital, la señal continua que después se convierte en continua en amplitud pero discreta en el tiempo, se puede llevar directamente a una señal discreta. Mejor dicho, si yo hago el proceso de muestreo y después de conversión analógico a digital, yo puedo pasar una señal continua a una señal discreta. ¿Qué debo hacer para hacer lo contrario? Fácil. Perdón. Ya lo que tendría que hacer es el proceso contrario. Entonces, de una señal discreta, miremos la gráfica y devolvámonos. De una señal discreta, yo puedo convertirla en continua si hago el proceso inverso. Es decir, en lugar de hacer conversión analógico-digital, hago conversión digital-analógico. Y en lugar de hacer muestreo, hago retención. Entonces, el proceso es en doble dirección. Sistema o señales en tiempo continuo se pueden convertir en tiempo discreto. Señales en tiempo discreto se pueden volver a convertir en tiempo continuo. Y eso hace que yo pueda trabajar elementos distintos. Por ejemplo, lo que ustedes observan acá. Un sistema en tiempo discreto puede trabajar señales continuas si yo hago procesos intermedios de conversión. ¿Listo? Entonces, muchos sistemas pueden aceptar otro tipo de señales si se hacen procesos de conversión antes para poderlos utilizar. Entonces, miren, en el centro tenemos un sistema en tiempo discreto, por ejemplo, un microprocesador, solo trabaja en tiempo discreto, ¿cierto? Y este puede aceptar señales continuas si yo paso directamente a una conversión analógico-digital. Para tener una señal en tiempo discreto, el sistema recibe la señal en tiempo discreto, la procesa, me entrega una salida en tiempo discreto y después hago el proceso otra vez de conversión de discreto a continuo, es decir, de digital a analógico, y vuelvo a obtener otra vez una señal en tiempo continuo. Ustedes ya han hecho ese tipo de conversiones, ¿no?
aquí por ejemplo hay, valga la redundancia, un ejemplo de lo que sería un sistema de parámetros distribuidos con respecto a un sistema de parámetros concentrados. El primero, el A, corresponde a un sistema de parámetros distribuidos. Bien, las tres fases que van por tres líneas, por una línea trifásica, van en frecuencias iguales, pero van en tiempos distintos, porque van corridas 120 grados una con respecto a la otra. ¿Listo? Mientras que el B es un sistema de parámetros concentrados, porque la señal que yo introduzca a la izquierda del circuito en B va a afectar a todos los elementos que se encuentran dentro del circuito, es decir, a los dos resistores, a los dos inductores y al capacitor que yo observo en ese filtro. Por lo tanto, vamos a tener un sistema de parámetros concentrados porque una señal afecta a todos los elementos, de manera distinta, pero los afecta. ¿Listo? Y aquí podemos llevar directamente a hablar de lo que es la complejidad de los sistemas. Esta grafiquita me gusta bastante porque describe muy fácilmente lo que es un sistema de caja negra, en donde dentro de los sistemas de caja negra encontramos a los famosos sistemas esotéricos o que no se pueden definir completamente, ¿listo? Hasta los modelos de caja blanca, en donde sí se pueden describir dichos modelos en función a que existen leyes y ecuaciones que permiten como tal esquematizar o definir el modelo, ¿no? Entonces miremos que desde los modelos de caja negra, los más complejos que existen, ¿cierto? Nosotros podemos tener los que no se pueden definir, que son los sistemas esotéricos, en donde se utiliza la especulación, ¿cierto? Para poder definir un sistema esotérico. ¿Listo? En los sistemas psicológicos, ¿cierto? O de psicología, ¿cierto? El sistema es un modelo como tal de caja no tan negra, es de un gris oscuro. Bien, pero para los sistemas psicológicos también se debe utilizar la especulación para poder definirlo, para poder entregar algún tipo de información, para poder crear un modelo psicológico, ¿no? Miren que los modelos psicológicos existen. Miren que los modelos conceptuales ya son un modelo menos negro, de menos caja negra, ya es un caja gris, pero es una caja gris todavía sigue siendo bastante oscura. Y en los modelos conceptuales existen dos elementos para poderlos describir los modelos, que son la especulación, ¿cierto? Y esta también definida en función o con base en una predicción. La especulación y la predicción son fundamentales para poder describir los sistemas conceptuales. ¿Bien? Los sistemas socioeconómicos normalmente necesitan una gran cantidad de predicción, pero ya son modelos que tienen más información y por lo tanto la predicción nos permite encontrar un modelito de una caja gris no tan oscura, ¿vale? O sea, no tan compleja. Bien. Los sistemas biológicos pues ya aparecen directamente como elementos que se describen o como modelos que se pueden describir más bien en función al análisis como tal de la información que se recibe en dicho modelo. Para los modelos químicos o los sistemas químicos se utiliza como tal para su descripción el control. Y eso es obvio, ¿no? En un sistema químico yo normalmente no podría definir cómo funciona el sistema o cómo reacciona un sistema si no controlo desde un principio, por ejemplo, la cantidad de elementos, para un caso práctico, por ejemplo, de reactivos. Si yo controlo la cantidad de reactivos, es posible que yo pueda, de alguna manera, describir el sistema químico. ¿Qué cantidad de sal puedo echar para obtener ¿cómo se llamaría? Una concentración definida de dicho químico, de dicho elemento de cloruro de sodio en una mezcla? ¿Sí? Una cosa es diferente de echar 1 gramo a echar 10 gramos, ¿vale? Y dependemos también pues de ciertas características que también tienen que ser controlables, ¿no? Los sistemas térmicos e hidráulicos, ellos son un modelo ya de caja gris clarito, o sea que tienen leyes, hay leyes todavía que definen o que ya definen como tal el comportamiento de los sistemas térmicos e hidráulicos, pero hay unas condiciones que si no se cumplen pues nos pueden llegar a enredar un poco, digamos, armar el modelo como tal. Del sistema térmico hidráulico, ¿no? Los sistemas mecánicos y los sistemas eléctricos pues ya utilizan el diseño como un mecanismo para poder describirlo. Y el diseño es algo interesante porque el diseño es la aplicación matemática, la aplicación de la simulación, la aplicación gráfica de recursos que permiten describir a sus sistemas, tanto al sistema mecánico como al sistema eléctrico. Y miren que estamos ya en los modelos de caja blanca que son describibles, que son fácilmente trabajables y en donde nosotros tenemos herramientas para poderlos modelar. ¿Listo? Bien. Aquí hay algo importante en el método en ciencias. En ciencias, cuando nosotros utilizamos el método científico, miremos que estuvimos hablando de algo de la complejidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un modelo que es poco complejo? Es un modelo que fácilmente se puede implementar, se puede trabajar, se puede cacharrear, hace unas maravillas, ¿vale? Pero resulta que en la mayoría del mundo los modelos son complejos, van a tener una complejidad definida. Y dependiendo de la aplicación, un modelo puede llegar a ser extremadamente complejo. Bien,
Entonces, si un modelo es muy complejo, o más bien, si un sistema para poderlo escribir en forma de modelo se hace muy complejo, entonces debemos utilizar un método racional, ¿cierto? Un método de nuestro pensamiento, debemos utilizar un mecanismo conceptual para poder obtener al modelo. Bien, y entonces nos dice directamente, miren, para poder describir un modelo necesito información. ¿Y esa información de dónde la puedo obtener? O ya sea que ya esté registrada, que alguien ya la tenga por ahí registrada en algún lado, en una base de datos, de alguna forma, y yo puedo obtener de ahí esa información, o ya sea que yo tenga que medirla. Es decir, que yo tenga que utilizar instrumentos, yo tengo que utilizar máquinas que me permitan, a partir de la interacción de esas máquinas de medición con el elemento o el sistema que yo quiero describir, obtener datos y después ver cuál es la tendencia de dichos datos. Entonces, ese elemento que es basado en esos datos, ya sea que existen o ya sea que tenga que tomarlos, ¿cierto? Nos generará algo que se conoce como la experiencia. Y por lo tanto, la experiencia en el método científico, que deriva directamente de la observación de los fenómenos y que muchos de estos fenómenos tengo que montarlos en forma de experimentos para poder obtener datos, ¿cierto? La idea es que es poder, de alguna manera, expresarlas de forma matemática, ¿ok? ¿Qué se debe tener en cuenta para ello? Se debe tener en cuenta tres elementos importantes que son el reduccionismo, la repetibilidad y la refutación. El reduccionismo, como su nombre lo indica, ¿qué significa? Cuando yo tengo un elemento complejo, cuando yo tengo un sistema complejo y lo quiero representar, la idea básica es no atacarlo, no tratar de describirlo generalmente, o sea, todo completo, sino lo que debo hacer es ver si puedo un sistema complejo reducirlo, bajarlo a sistemas más sencillos, más simples, que puedan ser expresados en forma de ecuaciones, que puedan ser expresados en forma gráfica. Si yo puedo dividir un sistema complejo en sistemas más pequeños, yo voy a tener sistemas más fáciles de modelar, así de sencillo. Y entonces el método de reducción, o más que método, aplicar el reduccionismo en sistemas complejos es muy importante. Pero no es reducir por reducir, es que se cumplan ciertas condiciones y es que se respeten leyes matemáticas, que se respeten, leyes físicas, que se respeten las leyes como tal que van a definir la reducción del sistema. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La idea básica es que el reduccionismo hace parte del análisis, ¿cierto? El reduccionismo permite romper esquemas complejos para poderlos analizar. ¿Qué es la repetibilidad? La repetibilidad, como su nombre lo indica, ¿cierto? Es simplemente que cuando yo tengo un sistema que yo quiero modelar, que yo veo que es complejo, que ya lo reduje pero que todavía sigue siendo complejo, y logro de alguna manera obtener una expresión matemática, esta expresión matemática o esta expresión gráfica o esta representación sistemática o esta simulación tiene que ser repetible. Significa que si yo vuelvo a implementar otra vez el sistema en otras condiciones, los datos deberían darme lo mismo, las curvas de respuesta deberían darme lo mismo. Es más, si alguien ya lo hizo aparte de mí, los datos obtenidos y los comportamientos obtenidos por esas otras personas deberían parecerse a los míos. Eso es lo que significa repetibilidad. Si los datos son los mismos siempre que yo haga mi experimento o esos datos son parecidos a los otros que ya obtuvieron otras personas dentro de sistemas similares al mío, esa repetibilidad me define que el modelo es bueno o no. Si los datos no se repiten, cuando yo repito el experimento, pues técnicamente el modelo está malísimo. ¿Ven? Y al otro la refutación. ¿Y eso qué significa? Que uno normalmente asume que los datos obtenidos por un modelo son válidos. Una vez que uno observa que primero lo redujo y después observó que los datos son repetibles, ¿no? Pero la idea básica, ¿cuál es? Es que a veces uno debe tener una desconfianza. La refutación es tener desconfianza sobre los modelos. ¿Por qué? Porque es posible que el modelo pueda estar más completo en otro lado y es posible que de pronto yo haya tomado el modelo tan básico, tan fácil, de pronto lo reduje tanto, que es posible que puedan existir otros métodos o pueden existir otras respuestas diferentes, mucho mejores, y por lo tanto yo tengo que desconfiar de lo que yo hice en mi modelo. O sea, mi modelo como tal tiene grados de incertidumbre, ¿cierto? Y esos grados de incertidumbre hacen que un modelo pueda ser refutable, es decir, que pueda contradecirse. Bien, y aquí pues ya venimos directamente a hacer la comparación de lo que es el modelado teórico con respecto al modelado experimental, ¿ok? Dentro del modelado teórico nos basamos directamente ¿en qué? Nos basamos directamente en leyes, mientras que en el modelado experimental nos basamos en datos. Eso es lo que significa y eso es lo que muestra la diferencia entre modelado experimental y teórico. El teórico se basa en leyes, en ecuaciones, mientras que el experimental se basa en datos. ¿Ven?
Entonces, bien, ya dijimos en un principio que un sistema pues es ese arreglo confinado, es porque está encerrado en un límite, ¿ven? Es ese arreglo encerrado dentro de unos límites de elementos que interactúan entre sí. ¿Ven? Eso es un sistema, ya lo hemos definido. Pero ¿qué es un proceso? El proceso dentro de un sistema, dentro de sistemas dinámicos, es ese elemento de conversión o transporte de materia, información, energía o señales. Faltó poner ahí. ¿Bien? Por lo tanto, dentro de un sistema y su relación con los procesos, yo puedo hacer de eso una aplicación teórica. Si un sistema y sus procesos, ¿cierto? Los procesos, que son los intercambios de energía, información, material o señales, ¿cierto? Se pueden definir, entonces yo puedo hacer una aplicación teórica. Entonces, cuando un sistema y un proceso son definibles o se pueden definir, aplico la aplicación o método o introduzco la aplicación de la teoría que me lleva al análisis de esos sistemas y dichos procesos. ¿Bien? Si no logro encontrar una teoría que se aplique a un sistema y a un proceso, entonces entro a hacer la aplicación experimental y aparece lo que se conoce como la identificación de sistemas o procesos. Entonces van a aparecer dos elementos, ¿cierto? El análisis de sistemas y la identificación de sistemas. ¿Qué significa análisis de sistemas? Estamos hablando de modelado teórico. El análisis de sistemas lo llevan los modelos teóricos y la identificación de sistemas la llevan los modelos experimentales. Punto. Eso es todo. Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo nosotros obtenemos o qué obtenemos directamente cuando ya sea que apliquemos, digamos, lo que es la teoría o ya sea que apliquemos la experimentación, es decir, ya sea que apliquemos modelos analíticos o identificación de modelos, ¿cierto? ¿Qué vamos a obtener por defecto? Si los sistemas son de parámetros distribuidos, lo vimos anteriormente, ¿cierto? Las ecuaciones que se van a obtener obligatoriamente son ecuaciones diferenciales parciales, PDEs, Partial Differential Equations. ¿Listo? Si los sistemas son de parámetros concentrados, entonces vamos a obtener Ordinary Differential Equations. ¿Listo? Que son ecuaciones diferenciales ordinarias. Eso se sabe, ¿no? Entonces, si los sistemas son de parámetros distribuidos, ecuaciones diferenciales parciales, de parámetros concentrados, ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Entonces, bien, ya hemos visto que el análisis siempre va a llevar al modelado teórico, ¿bien? Y por lo tanto vamos a utilizar ecuaciones. ¿Qué tipos de ecuaciones podemos encontrar? Entonces, ecuaciones de balance, de energía, de masa, de materia, ecuaciones de estado, ecuaciones fenomenológicas, ecuaciones de interconexión. ¿Listo? Cuando hablamos de identificación, que hace relación a los modelos experimentales, vamos a utilizar datos. Y estos datos directamente, ¿qué van a hacer? Tienen que ser organizados y tienen que ser interpretados. Y pues ahí, normalmente, ¿qué vamos a utilizar? Sistemas computacionales. ¿Sí? En el modelado teórico podemos utilizar nuestra inteligencia, podemos utilizar nuestros recursos mentales, pero en el modelado experimental normalmente necesitamos sistemas de computación que sean capaces de manejar gran volumen de datos. En el modelado experimental nosotros podemos tener dos tipos de modelos que son bien interesantes, que se conocen como los modelos paramétricos y los otros que son los modelos no paramétricos, ¿cierto? Los modelos paramétricos es que obtenemos los parámetros directamente de la experimentación, los modelos no paramétricos es que me toca de alguna manera interpretar algunos de los parámetros. ¿Listo? Miren la diferencia que existe. El modelado experimental, los modelos paramétricos son aquellos en donde las variables se obtienen directamente del modelo, ¿sí? Se obtienen directamente de aplicar instrumentación. ¿Listo? Pero los modelos no paramétricos, en ellos normalmente toca hacer aproximaciones o toca ajustar algunos valores que no se obtienen de manera directa a través de los instrumentos. ¿Listo? Bien. Y aquí aparecen algunas formas de poder trabajar ecuaciones o de poder disminuir la complejidad de las ecuaciones cuando nosotros obtenemos ecuaciones de modelos de parámetros distribuidos. ¿Listo? De sistemas de parámetros distribuidos. Miremos la parte de la izquierda. La línea de la izquierda o la columna de la izquierda hace relación a lo siguiente. Supongamos que nosotros obtenemos una ecuación diferencial parcial lineal. Cuando tenemos una ecuación diferencial parcial lineal, nosotros podemos reducir o podemos trabajar esta ecuación reduciendo su complejidad mediante algo que se conoce como la aproximación por parámetros concentrados. ¿Qué es lo que se busca con ese método de aproximación de parámetros concentrados? Es tratar de volver una ecuación diferencial parcial lineal en una ecuación diferencial ordinaria. ¿Bien? Entonces, la aproximación de parámetros concentrados lo que busca es precisamente quitar aquellos elementos de las ecuaciones diferenciales parciales que hacen que dependa de varias funciones como el tiempo y el espacio. Entonces, lo que hacemos normalmente es quitar el espacio y definimos solamente en el tiempo.
O lo contrario, quitamos el tiempo y definimos en el espacio. ¿Listo? Entonces, cuando yo aplico el criterio de parámetros concentrados, la aproximación por parámetros concentrados, convierto una ecuación diferencial parcial lineal en una ecuación diferencial ordinaria de orden n. ¿Qué hacemos? Pues cuando el orden n es muy alto, lo que vamos a buscar es un método para poder reducir el orden. De tal manera que si encontramos el método de reducción de orden, la ecuación diferencial ordinaria de orden n se puede convertir en una ecuación diferencial lineal de orden n menor. ¿Listo? ¿Qué busca uno? Pues que sea muy menor. Si la ecuación diferencial ordinaria que obtuve era de orden 5, lo ideal sería reducirlo a un orden lo más bajo posible. Entonces uno diría, ¿un 4? Sí. ¿Un 3? Sería lo ideal. ¿Un 2? Sería lo perfecto, pero difícilmente se podría llegar de pronto a encontrar. De pronto, de una ecuación diferencial de orden 5, podamos llegar a una de orden 4, de orden 3, y la de orden 3, bajo ciertas condiciones, reducirla aún más, pero pues ya llegamos a cierto límite, ¿no? Cuando yo ya hago la reducción de orden y tengo una ecuación diferencial ordinaria lineal, lo que hago directamente es utilizar el criterio de colocar, ahí lo que dice es colocar derivadas, ¿cierto? O colocar, ajustar directamente, ¿cierto? Las derivadas a tiempo cero. ¿Qué significa ajustar las derivadas a tiempo cero? Para ponerlo en términos más básicos, seleccionar un punto de operación. Ese set time derivatives to zero, que significa coloque las derivadas en tiempo a cero, el tiempo t igual a cero, no es otra cosa sino poner un punto de operación. Si en una ecuación diferencial lineal de orden n, ¿cierto? De orden inferior a n, yo logro que algunas de las ecuaciones diferenciales o que algunas de las derivadas, más bien, ¿cierto? Se logren poner en un punto de operación, la ecuación diferencial ordinaria se me convierte en una ecuación en una ecuación algebraica. ¿Listo? Y eso sería lo ideal, porque las ecuaciones algebraicas, pues tenemos que utilizar todos los recursos que vimos en el álgebra de Baldor, ¿listo? En nuestra álgebra de colegio, para poder desarrollar el sistema. Miren que una de las formas, y esta sí es bien interesante porque la hemos aplicado en señales y sistemas y las aplicaremos ahorita en modelado, ¿cierto? De poder convertir una ecuación diferencial ordinaria en una ecuación algebraica es la famosa transformada de Laplace. La transformada de Laplace es una forma de poder llevar a un punto específico de la frecuencia S, ¿cierto? Llevar directamente ecuaciones diferenciales en el tiempo. Es una transformación. Entonces, la transformación de Laplace permite hacer eso. Llevar ecuaciones diferenciales a ecuaciones algebraicas. Es un método, ¿no? No es el único. Bien, en la parte derecha o la columna de la derecha nos habla directamente qué pasa cuando los sistemas son no lineares. Entonces, si ustedes obtienen directamente de una representación de un modelo una ecuación diferencial parcial de orden no lineal, lo primero que se tiene que buscar es que mirar si se puede linealizar. Si una ecuación diferencial parcial no lineal se logra linealizar, entonces vamos a obtener una ecuación diferencial parcial pero lineal. Entonces, pues es obvio, ¿no? O sea, si tengo una no lineal y la linealizo, pues obtengo la lineal y de ahí pues simplemente desarrollo lo que sería el proceso o los procedimientos que aparecen en la parte de la izquierda. Si una ecuación diferencial parcial no lineal no se puede linealizar, no se encuentra un método para linealizarlo, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a aplicar la aproximación con parámetros concentrados. ¿Qué vamos a obtener? Que la ecuación diferencial parcial no lineal se va a convertir en una ecuación diferencial ordinaria, pero sigue siendo no lineal. Entonces, ¿qué buscamos ahora? Buscamos ahora tratar otra vez de volverla, de linealizarla, ¿ok? Entonces, si yo tengo una ecuación diferencial ordinaria no lineal y la logro linealizar, entonces la convierto en una ecuación diferencial ordinaria lineal y pues busco después el método de reducción de orden y por último el de poner un punto de operación o punto de trabajo, ¿no? Supongamos que no se logra linealizar la ecuación diferencial ordinaria no lineal. Entonces, ¿qué se hace? Se reduce de orden. Como es de orden n, si logro hacer la reducción a un n menor, entonces ya después no se puede, ojo a esto, sigue siendo no lineal. Tenemos una ecuación diferencial ordinaria no lineal de orden inferior, pero esta ya no se linealiza, ya no se lleva la linealización, sino lo que se hace directamente es llevarlo a ¿qué? Llevarlo directamente a un punto de operación. Y en ese punto de operación se hace la evaluación y lo que vamos a obtener es una ecuación algebraica de orden no lineal, en donde la ecuación no lineal pues ya puede tener métodos como puede ser, por ejemplo, la aplicación de un método numérico, ¿no? Por ejemplo, un método de aproximación, como puede ser un método de aproximación, por ejemplo, de Newton o, por ejemplo, el de Newton-Raphson, cualquier tipo de método de aproximación, ¿listo? Y puedo desarrollar el sistema algebraico. Y bien,
Ahí está la forma de poderlo llevar. Directamente de poder reducir la complejidad de las ecuaciones, ¿ok? Aquí aparece algo interesante y es que, ¿qué pasa cuando yo tengo un modelo teórico con respecto a un modelo experimental? ¿Será que puedo encontrar modelos intermedios? ¿Qué significa? ¿Que tengan componentes teóricos, que tengan componentes experimentales? Pues resulta que sí. Vamos a partir por la columna de la izquierda. ¿Qué características tiene un modelo teórico? Un modelo teórico, netamente teórico, tiene la siguiente característica. Lo primero es que cumple con leyes físicas conocidas. Eso es lo primero que tiene un modelo teórico. Si un modelo teórico, obviamente, cumple con leyes conocidas, quiere decir que también se pueden conocer los parámetros de las ecuaciones que lo representan. Y esa es la forma de categorizar o de definir un modelo teórico, que cumple con leyes físicas y que los parámetros son conocidos. Si cumple esas dos condiciones, el modelo teórico se puede desarrollar porque es un modelo de caja blanca. ¿Listo? ¿Y qué obtenemos directamente de los modelos teóricos o modelos de caja blanca? Obtenemos ecuaciones diferenciales de tipo lineal o de tipo no lineal, cualquiera de las dos, ¿ok? Pero es posible que nosotros tengamos un modelo teórico que cumple la siguiente condición. Vámonos a la segunda columna. Entonces, en este modelo teórico, nosotros conocemos las leyes físicas que lo gobiernan. Pero resulta que no conocemos los parámetros, no los podemos definir, los parámetros que van dentro de la ecuación. Hay variables que no se pueden definir, que no se pueden entregar, que no tienen un límite, por lo tanto, esas variables no las conozco. Cuando yo tengo un modelo teórico que cumple las leyes físicas, pero que no se le conocen los parámetros, entonces, ¿qué puedo hacer? Medir señales. Entonces, yo utilizo la instrumentación para tratar de medir las señales y los parámetros que no conozco, pues tratar de ajustarlos a partir de las señales medibles. ¿Listo? Miren que aquí ya estamos, al hacer una medición de las señales, estamos aplicando parte del modelado experimental, porque en el modelado experimental lo que uso es instrumentación para obtener datos. Entonces, los datos me van a servir en la segunda columna para obtener algunos de los parámetros. No todos, probablemente no todos, pero algunos de los parámetros se van a poder obtener. Y ahí tenemos entonces que bajo esa condición el modelo termina siendo un modelo de caja gris claro. ¿Listo? ¿Cómo se determina o qué nos entrega? Nos va a entregar ecuaciones diferenciales en donde los parámetros desconocidos se van a estimar a partir de señales medidas. ¿Ok? Entonces vamos a necesitar un sistema de cómputo que tome las señales y encuentre un patrón en esas señales para poderlo ajustar hacia los parámetros desconocidos. Ahora bien, en la tercera columna ustedes observan lo siguiente. Tenemos un modelo teórico en donde ese modelo teórico cumple con condiciones físicas, cumple con algunas leyes naturales o unas reglas de los sistemas físicos, pero no se conoce su estructura, es decir, no podemos conocer cómo se interactúa de una manera real, cómo interactúa el modelo teórico con el ambiente, con su entorno, y aparte de eso, desconocemos sus parámetros. Entonces, ¿qué pasa? Utilizamos instrumentación, medimos las señales, ¿cierto? Como no conocemos cómo es la estructura del modelo ni conocemos sus parámetros, entonces vamos a tener un modelo de caja gris oscuro. Entonces, miremos que ya es más complejo. ¿Listo? ¿Qué debemos hacer? Como el modelo cumple con algunas condiciones físicas, con algunas leyes físicas, pero no hay forma de establecer su estructura ni sus parámetros, entonces debo utilizar la estimación de parámetros utilizando modelos neurodifusos, es decir, redes neuronales, ¿sí? O modelos lógico-difusos. ¿Listo? Ahora bien, la última columna simplemente nos dice lo siguiente. Cuando yo tengo un modelo experimental, netamente experimental, es porque no cumple ninguna de las condiciones de los modelos teóricos. ¿Y eso qué significa? Primero, no hay leyes físicas que yo pueda ajustarle a mi modelo experimental. ¿Sí? O sea, puede que existan, pero no las tengo. No tengo una ecuación matemática que yo le pueda aplicar a mi modelo. Entonces, ¿qué pasa? Como no tengo ecuaciones matemáticas aplicables, yo debo tener lo siguiente en el modelo experimental. Lo primero, que tenga la capacidad de medir las entradas y o salidas. Es decir, que yo pueda definir cuáles son mis entradas, las señales de entrada, pero también que pueda tener la instrumentación suficiente para poder medir las señales de salida. ¿Con eso qué voy a obtener? Voy a obtener una gran cantidad de datos. Voy a obtener un sistema de datos o una base de datos tan extremadamente grande que lo más seguro es que voy a necesitar un sistema computacional para que los maneje. ¿Listo? Entonces, vamos a medir señales de entrada y salida y podemos asumir una estructura de un modelo. Podemos definir un modelo que tiene una forma, por ejemplo, de una red neuronal de 2 capas o una red neuronal de 3 capas o, por ejemplo, una red neuronal con una capa oculta de 10 neuronas. Cosas de esas podemos utilizar. Es decir, van a haber recursos
normalmente computacionales que me van a permitir decir, hey, yo tengo un modelo experimental, voy a recabar un montón de datos, vamos a asumir que este sistema tiene un comportamiento como una red neuronal de 7 neuronas. Hacemos las pruebas sobre esa red neuronal de 7 neuronas, utilizamos los datos, ¿cierto? Y miramos si funciona. Si funciona, miramos si lo podemos ajustar. Si no se ajusta o funciona muy flojo, muy malo, entonces lo que hacemos es cambiar y decir, entonces ya no le pongamos 7 neuronas, pongámosle 9 neuronas, pongámosle 10 neuronas, hasta que el modelo se ajuste. Miremos que los modelos experimentales son modelos de ajuste, ¿ok? Estos modelos experimentales, netamente experimentales, que no se pueden definir de una manera aproximada o muy buena con ecuaciones diferenciales, son los famosos modelos de caja negra. ¿Y qué recursos se utilizan? Las redes neuronales artificiales, ¿sí? O pueden utilizar algo que se conoce como la respuesta a las señales de entrada tipo impulso, que es un método para poder determinar el funcionamiento de nuestro modelo, ¿ok? Y bien, aquí aparece una tabla comparativa entre lo que es el modelado teórico y la identificación de sistemas. Bueno, como lo dice ahí, ¿no? La estructura del modelo, para el caso del modelado teórico. La estructura del modelo se deriva de leyes de la naturaleza. ¿Qué significa? Yo puedo ensamblar el modelo teórico porque todos los componentes se ajustan directamente a ecuaciones que se conocen, que están en la teoría. ¿Listo? En cambio, en la identificación de sistemas, las estructuras del modelo no se conocen, no hay leyes físicas, no hay ecuaciones que se puedan ajustar, pero yo puedo asumir ciertos comportamientos de los elementos del sistema. En el modelado teórico, ¿cierto? Siempre vamos a tener una relación de entrada-salida, normalmente salida sobre entrada, ¿cierto? Que nos dice, esa relación de salida sobre entrada nos dice cómo funciona el modelo teórico, ¿cierto? Mientras que en el caso de identificación de sistemas, nosotros no podemos saber cómo es el comportamiento interno del sistema, no lo conocemos, es un modelo de caja negra, pero podemos medir las entradas y las salidas y encontrar un patrón de relación entre la entrada y la salida, ¿ok? Miren la diferencia que existe. En el caso del modelado teórico, los parámetros del modelo normalmente son propios del sistema. Si yo les doy a ustedes directamente un circuito eléctrico se puede modelar teóricamente. ¿Y cómo se modela? Ingeniero, deme el valor del voltaje es 10 voltios. Ingeniero, deme el valor de la resistencia es 5 milifaradios. Espéreme, 5, ¿cómo así que una resistencia en milifaradios? No, señor. La propiedad de un resistor, ¿cierto?, que es oponerse a una corriente eléctrica, se da en unidades distintas, en ohmios, y está definido porque esa es su propiedad. La propiedad de una resistencia es oponerse, y su unidad fundamental es el ohmio. Entonces no me meta el milifaradio porque eso no existe. Entonces miren que en el modelado teórico, ¿cierto?, los elementos están claramente definidos. ¿Ven? Y por lo tanto, los parámetros también están definidos. Mientras que en la identificación de sistemas, los parámetros del modelo, como no se conocen, ¿cierto?, normalmente se definen como unos números, unas cantidades desconocidas, ¿cierto?, en donde nosotros tenemos que irlos ajustando en función a que nuestro modelo, ¿cierto?, empiece a entregarnos datos. A medida que nos va entregando datos, y yo voy armando una base de datos, y mediante un algoritmo, yo voy mirando cómo es el comportamiento de dichos datos, yo puedo empezar a crear los parámetros. Miren que en el modelado teórico los parámetros están definidos, mientras que en la identificación de sistemas, es decir, modelos experimentales, los parámetros dependen específicamente de los datos. En el modelado teórico, un modelo es válido para todo tipo de modelos parecidos. ¿Sí? Si yo hago un modelo de un tanque, por ejemplo, de nivel de un tanque, el modelo que me da a mí de un nivel de un tanque, de un sistema de un tanque de nivel, es exactamente igual que para cualquier tanque o para cualquier sistema de tanques. ¿Listo? Si yo hago el modelo de una tubería, el modelo de una tubería aplica para todas las tuberías. Exactamente, porque es repetible. Entonces, un modelo es válido para todos aquellos modelos que se parezcan. Así de sencillo. Mientras que en la identificación de sistemas, el modelo solo es válido para el proyecto, el elemento, la maqueta, el prototipo al que yo lo esté instrumentando. Solo es válido para él y no sirve para otros, ¿cierto? Que el modelo cambió. Perfecto. Entonces, el sistema como tal, nuestro sistema ha cambiado, por lo tanto, el modelo teórico, el modelo experimental también va a cambiar porque ahora los datos van a cambiar. Así de sencillo. Entonces, el modelo cambia mucho, el modelado teórico no. Los coeficientes del modelo en el modelo teórico no se conocen con exactitud, no se conocen los coeficientes, pero se pueden asumir. Si yo les digo a ustedes, háganme la ley de Ohm y asuman que la resistencia es de 1 kiloohmio, después asuman que la resistencia es de 2, después asuman que la resistencia es de 3, ustedes siguen aplicándolo y aunque el valor de R no es único, ustedes se lo pueden ajustar a cualquier valor de R.
¿Sí? La ley de Ohm ajusta para cualquier valor de R, para cualquier valor de B, para cualquier valor de I. ¿Vale? Mientras que en identificación de sistemas, los coeficientes son un poco más precisos. ¿Por qué? Porque dependen de los datos y ustedes los datos no los pueden falsear, no los pueden suponer, los están obteniendo directamente de sus sensores. Entonces no hay forma de que ustedes tengan coeficientes que cambien, ¿no? Los coeficientes dependerán específicamente de los datos, ¿sí? Y los datos no se pueden falsear porque son los que estoy obteniendo del modelo directamente. En el modelado teórico se pueden construir modelos para sistemas no existentes, o sea, se pueden crear modelos mentales sin necesidad de tener modelos reales, porque como los datos los puedo ajustar, yo los puedo poner al valor que yo quiera. Yo puedo poner ecuaciones diferenciales con coeficientes que pueden estar cambiando en un rango, o sea, no hay problema, es manipulable. Bien, mientras que la identificación de sistemas, el modelo solo se puede identificar para un modelo real. Modelo. Yo podría simular las señales de entrada-salida de un modelo. ¿Sí? Yo podría simular una señal electrocardiográfica utilizando perfectamente un microcontrolador, ¿vale? Pero tengo que implementar el microcontrolador, me toca hacerlo, y si no, ¿cómo me invento la señal? O sea, en la identificación de modelos, el modelo solo se puede aplicar a modelos reales, o sea, sistemas reales. Tiene que existir realmente porque de ahí es donde vamos a obtener los datos. El comportamiento interno del sistema debe conocerse y describirse matemáticamente en un modelo teórico. Claro, las leyes que están definidas para los modelos teóricos tienen ecuaciones, solo es agarrar las ecuaciones y ensamblar las ecuaciones más complejas, ¿no? Mientras que en identificación de sistemas, es decir, en los modelos experimentales, los métodos de identificación son independientes del sistema investigado. Eso significa que yo puedo utilizar el método 1, el método 2, yo puedo utilizar el sensor A, el sensor B, el sensor C. No hay dependencia, no tiene por qué obligatoriamente tienen que utilizar el sensor X. Puede ser cualquiera. Ustedes pueden utilizar la instrumentación como sea, ustedes pueden instrumentar a la salida, ustedes pueden instrumentar en el componente 4, ustedes pueden hacer lo que quieran, ¿cierto? Y entonces, por lo tanto, cuando ustedes utilizan un método, ustedes utilizan un sistema de instrumentación que puede llegar a servirle a otro sistema real implementado, lo pueden aplicar. Entonces, hago diferencia en estos dos elementos. En el modelado teórico, ustedes saben las ecuaciones, ¿listo? Por lo tanto, tienen que aplicarlas, es obligatorio. ¿Ven? En la identificación de sistemas, espérame 5. Yo tengo un sistema, tomo los datos, creo patrones y si ese sistema instrumental me sirvió para mi sistema, le puede servir para uno parecido, pero tiene que ser real. ¿Ven? Los procesos largos requieren mucho tiempo en el modelado teórico, eso sí es cierto. Cuando hay una señal en un modelo teórico es posible que el modelo teórico requiera mucho tiempo de implementación, mucho tiempo de trabajo para su desarrollo. Mientras que en identificación de sistemas, los sistemas son rápidos. ¿Por qué? Porque como los datos se están obteniendo inmediatamente, entonces como estamos obteniendo inmediatamente los datos, estamos obteniendo los parámetros ya en tiempo real. ¿Listo? Bueno, y por último, los modelos pueden ser bastante complejos y detallados en el modelo teórico. Claro, yo les puedo meter un montón de componentes y ya vieron cómo aumenta la complejidad en función del número de componentes, ¿no? Y en el caso de la identificación de sistemas, el tamaño del modelo pues se puede ajustar directamente, el tamaño del modelo se puede ajustar según en donde yo quiera aplicar el modelo, ¿no? Si un modelo tiene, por ejemplo, 6 sensores térmicos y yo quiero solo utilizar uno, pues utilizo uno y no hay problema. Y los otros 5, pues simplemente no los utilizo o los datos no los tomo o simplemente apago los sistemas. Yo puedo manipular de muchas formas. Bueno, yo creo que podemos dejar hasta ahí y podemos continuar en la próxima clase hablando un poco sobre identificación de sistemas, es decir, modelado experimental. No sé si tengan preguntas hasta el momento. Estamos viendo hasta el momento lo que es la parte de introducción, o sea, solamente conceptos, ¿no? Ok, parece que no.